¿Cómo están mis quineros? Aquí estamos de vuelta ahora con una dinámica diferente, con un video diferente, ya que Innovador. innovador, ¿no? Bueno, innovador para No. nosotros, ¿no? Porque es la primera vez que hacemos, pero pues ya tiene tiempo este desmadre, ¿no? Pero bueno, queremos decir que es un iceberg, como dice en el título, de la Liga MX. Obviamente, son temas que llevan mucha información. Sí. La verdad es que escogimos como que los más relevantes, pues sí, los atractivos. Y pues, hay que decir que sí hay muchísima información detrás de todos ellos. Pero de ahí en fuera, pues todo bien y todo, la verdad, no vamos a profundizar muchísimo en ellos porque es un chingo de información. Es un Si vergazo. no, después hacemos un video aparte, ¿no? Profundizando un tema en Uno por específico. tema, sí. Sí, incluso haciendo, si quieres, una investigación bien cabrona, donde nos tardemos una hora. Pero bueno, ¿no? Ese es el video de hoy. Pues nada, ¿no? Entonces obviamente vamos a leer, porque no mames, es un putero. No soy. No somos puta máquina, ¿no? O sea, También no. no somos una puta máquina, pero bueno, sin nada que decir, espero les guste, espero lo disfruten, los entretengan, y si están trabajando haciendo algo, pues, qué bueno. Y ya, ¿no? Comenzamos con el primer nivel. El primer nivel. Bueno, en sí el iceberg está Por niveles. Está por niveles, obviamente ya saben. Pero tratamos de agarrar los temas que son más interesantes. Ajá. O donde pudiéramos sacar un poco más de jugo. También los que nos haya tocado vivir, ¿no? Desde la experiencia y cómo fue también. Exactamente. Empezamos con la maldición de Cruz Azul, ¿no? Un tema que es bien conocido por todo aquel amante del fútbol mexicano. Exactamente. Sabe que en 1997 se ganó el último título de liga, que la sequía duró 23 años, 5 meses y no sé cuántos días. Como 23, ¿no? 23 días. Pero no, el tema no era solo cuántos títulos se perdieran ni cuáles, ¿no? Porque se perdieron infinidad, ¿no? Sino era el cómo se perdían. Se perdían con goles en últimos minutos, errores defensivos inexplicables o partidos que parecían simplemente controlados hasta segundos antes del desastre. El punto de quiebre es el 26 de mayo del 2013, en aquella final Cruz Azul América, que yo soy de la idea de que si la final se juega 100 veces, 99 veces la gana el Cruz Azul, pero esa vez tocó la de perder, digamos. Y ya fue desde ahí que desde ese día que inicia, o bueno, que se hace la campaña del término Cruz Azulear, sí, que es que la gente lo refiere como ya cuando tienes algo casi hecho, pero por una extraña razón se te va de las manos, ¿no? Algunos de los datos fueron de que en aquella final, el trofeo, en aquella final contra el América, como bien se sabe, ya el trofeo ya estaba empezado a grabarse con el nombre del Club Deportivo Cruz Azul. De hecho, si tienen la oportunidad de ver la foto del trofeo de la América, la primera está un pinche rayón de niño de kinder. Sí. Los jugadores admitieron después en diversas entrevistas que el problema dejó de ser futbolístico, sino que sí era un poco más mental, que sí había veces en que sí les pesaba el qué va a pasar o el qué va a decir la gente, la prensa, de cuando si en un dado caso perdemos, ¿no? Y pues eso jugaba en contra, según ellos. Que había presión incluso antes de jugar, o sea, ni siquiera había empezado el partido, ellos ya estaban presionados en qué iba a pasar si lo perdían. Y pues la maldición comienza, terminó el 30 de mayo de 2021. Terminó a medias. A medias, porque Porque vemos, sí, cierto. Y ya sería eso es todo del primer temita por ahí. Sí, eso es también, bueno, en ese caso también se dice lo del panteón y todo eso, ¿no? Ajá, lo del panteón y sí. Ajá, que bueno, por eso ya viene un tema un poquito. Sí, un poquito más como más trivial, ¿no? Más trivial, sí. Sí. Incluso en el TikTok, el primer TikTok, ahí se explica de esa manera. Se explica así. Sí, pero bueno, vamos con el siguiente caso. Bueno, el no era penal. Para poner en contexto, en el Mundial de Brasil, que se festejó en el 2014, sucedió el trauma más grande en la historia del fútbol mexicano, que fue el no era penal. Que esto sale de una triste jugada, ¿no? Que se pudo haber evitado. Cierto, y ¿no? Porque, bueno, por que te interrumpa. Al final de cuentas, o sea, todos se excusan en el no era penal, pero sí, nadie se pone a analizar el por qué México dominó a Holanda 70 minutos y los últimos 20 minutos se fueron a encerrar y aunque vieron que nos estaban apedreando el rancho, no hacían nada. No hacen nada. De hecho, esa vez me acuerdo que el Gallito Vázquez no lo juega porque doble acumulación amarilla. Acumulación amarilla, sí. Exactamente, y pues Carlos Vela no había estado. O sea, fue todo un desmadre. De hecho, eso sería cosa de otro tema, ¿no? Sí. De todo lo que engloba. Pero sí, sucedió eso. Fue una jugada desafortunada que se pudo haber evitado simplemente. Donde nuestra leyenda Rafa Márquez, una vez más, comete una equivocación de poner una zancadilla o un pie, ¿no? Poner un pie delante del delantero Robben.
y por 100% futbolista, agarra, se deja caer y marcan el penal. Que no era penal, pero sí es penal y no era penal, ¿no? Sí, o sea, es 50-50. Y pues ya eso fue en el minuto 91 con 20 segundos que sucedió la mayor tragedia para el fútbol mexicano. Y de hecho incluso en estos días, estos días de enero 2026, Snyder, la leyenda Snyder, en un video dijo que no era penal. O sea, él mismo dijo, no fue penal, no es penal, y que era una desgracia para los mexicanos, pero que gracias a, casi diciéndole gracias a Rafa Márquez por dejarnos pues avanzar en ese... avanzar. Y la verdad es que más que una frase o lo que haya pasado en un partido, sin duda creo que es la espinita en el fútbol mexicano más grande, porque dices, de cuartos de final, no, octavos de final, pasabas a cuartos contra Costa Rica, y las semifinales podías llegar. Tentativamente contra Argentina. Sí, ¿no? sí, tentativamente contra Argentina. Obviamente México no le iba a ganar a Argentina, o quién sabe, porque la Argentina estaba bien. No, esa Argentina daba lástima. Llegó a una final, pero yo creo que es el what if más grande de todo el fútbol mexicano, que el no era penal, que hubiera pasado después, ¿no? Sobre todo que fue un tema que propios extraños en México o bueno, se enteraron de él, ¿no? De hecho, inclusive esa madre rompió el internet, porque de ahí viene el famoso de que quieren repetir el partido, que obviamente fue falso, que muchas cosas pasaban después. Obviamente eso fue lo que rompió el internet en 2014. Si bien, o sea, se habla de que Messi perdió la final, ¿no? Y todo ese rollo, y la Alemania el 7-1 con Brasil, pero yo creo que no era penal, fue de las cosas más mediáticas en un mundial, ¿no? Sí, sobre todo porque, o sea, se va un México que había hecho un buen torneo, ¿no? Sí, era un México generacional muy grande. Sí, pero pues, al final de cuentas, como bien lo decimos, se deja un poquito de lado en términos futbolísticos el por qué se quiso cerrar un partido cuando históricamente a México nunca le ha servido cerrar partidos. Y pues, el no era penal es una mancha, por decirlo así. Sí, inclusive si nos ponemos a analizar cada una de las cosas, en cada mundial hay un no era penal. O sea, no necesariamente de que un penal, pero por ejemplo en el mundial 2002 fue ¿por qué Rafa Márquez le pegaste a la Dondonova? ¿No? En el 2006 fue no recuerdo qué fue, pero algo también. Que también Rafa Márquez se dejó expulsar, creo. Algo así. En el 2010 fue el fuera de lugar de Carlos Tevez. La pisadilla de Ricardo Osorio también. También la pisadilla. En el 2014 no era penal. En 2018 el Edson porque metiste autogol. En el 2022 fue el Tata es un hijo de puta. Tata es un pendejo. Sí, pero o sea, prácticamente creo que todas las eliminaciones de México tienen un contexto muy grande detrás. Entonces yo creo que también sería muy buena idea en algún momento abarcarlos. Pero bueno, ya nos alargamos en este punto y ahora vamos con el siguiente caso. La Bruja Zulema. En 2017 la Bruja Zulema va afuera de las instalaciones de la Noria, según ella, a romper el maleficio que cargaba el Cruz Azul, y hace un ritual con fuego, plantas, un ritual bien hecho, digamos, ¿no? La novela. A tiempo inmediato esto sirvió para nada, porque en el 2018 se volvió a perder una final contra el América. Si bien se gana la Copa MX, pero la maldición era, bueno, según la maldición que tenía el Cruz Azul era en la liga. Otras versiones dicen que la Bruja Zulema tiene una relación con Carlos Ahumada, uno de los directivos que está en Cruz Azul, y al salir fue que empezó a hacer estos rituales después de que dicho personaje salió del club, claro, ¿no? Jugadores y empleados en diversas entrevistas declaran que sí se sentía una vibra diferente, ¿no? O sea, fuera de que esté al lado del Panteón La Noria, pero dice que se sentía diferente, los vigilantes veían sombras por ahí, o ciertos detalles que según ellos eran no normales, ¿no? Sí. Nunca se esclareció nada, o sea, solo nunca se supo si... La Bruja Zulema en entrevistas ha dicho que a ella nunca la contrataron, que ella fue simplemente porque le quiso hacer un favor al club, pero simplemente quedó en eso, en el morbo del que ya el Cruz Azul necesitaba hasta de brujería para intentar terminar con su maleficio, ¿no? Y sí, la verdad es que es una novela. Es que hay muchos casos de estos, a final de cuentas, en general todo el iceberg son suposiciones también. Ajá, justo. O sea, no hay cosas como que digas, es que esto pasó realmente. No, o sea, son opiniones de fans, son cosas que después con el largo del tiempo se dieron a conocer que sí eran reales, ¿no? Pero casi es raro la cosa que dices, está fundamentado 100%.
¿no? Y lo de la Bruja Zulema igual recuerdo que antes de la final, ¿no? Según les hizo una limpia. Sí fue la Bruja Zulema, ¿no? En la final 2018. No, fue otra güey Otra, ¿no? Ajá, otra bruja que dijo que iba a quedar campeón de Cruz Azul, que porque en sus visiones veía que al final del camino había una cruz. Chinga tu madre. Lo peor, yo fui de los pendejos que creyó en la bruja. Yo fui la que dije, ya ganamos. Ya ganamos, métele 100 pesos al Métele Cruz Azul. 100. No, sí, una desgracia, ¿no? Y bueno, el siguiente... Bueno, pero la brujería, o sea, no se descarta porque la brujería es algo que Es que en el fútbol mundial se ocupa mucho. Sí, en el africano, en el africano donde más Trinidad se y ve, Tobago, ¿no? Haití, inclusive también, bueno, no fue brujería, eso es otro caso, es parecido. No tanto, que en León, el León, por allá del 2008, 2007, cuando estaban problemas de descenso, contrató a un brujo supuestamente, que al final no era brujo, ¿no? Se dice que, incluso está en el video, hay un video hay un que video antes de del que brujo. empiece, que está así recorriendo toda la cancha, está que bendiciendo a las porterías, todo ese pedo. Y después del tiempo el güey quiso cobrar. Porque obviamente cobras, ¿no? Sí. Pero el güey no era brujo. Entonces en eso se entra el club. Porque creo que perdieron, güey, no, más bien empataron, no sé. El chiste es de que iba según a hacer un ritual para que ganaran, o se recuperaran de su mala racha y no Sí. descender. Entonces este güey dijo, no, creo que fue en 2002, por ahí así, no recuerdo muy bien, fue por los 2000. Y dice, no, maldigo, bueno, va por su pago, no se lo dan, se lo niegan porque pierden y todo y se dan cuenta de que no es un brujo. Entonces él al salir de no sé si fue del estadio o de las instalaciones deportivas, dice, lanza una maldición, ¿no? Que dice que el León no ganará nada de aquí a 10 años. Y de hecho fue cuando el León desciende, el León llega a varias finales de ascenso, las pierde, pero entonces, y lo curioso es que acaban los 10 años y en automático gana León la final de ascenso. Y de ahí gana la final y gana el bicampeonato. Y eso es una de las cosas más chistosas que... O sea, no era brujo. No era brujo, pero le cayó un maleficio al León. Ajá. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Le atinó el güey? Le atinó el hijo de su puta madre. Pues sí, ese es un tema igual que no tiene nada que ver, pero pues es curioso el tema santería con la Liga MX porque también hay un chingo de por ejemplo, la Volpe... No, ¿qué? No, Mario Carrillo. Mario Carrillo contrató una bruja. Contrató brujas para sus entrenamientos, sí. Sí, o sea, es que es un tema muy largo y te digo, muchas cosas extensas en este. Bueno, pero vamos con el siguiente punto que... Pacto de Caballeros. El Pacto de Caballeros. El Pacto de Caballeros, señores, hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que no lo domina. Hay mucha gente que tiene intriga por el Pacto de Caballeros. Supuestamente ya no existe el Pacto de Caballeros, ¿no? Pero el tema más reciente de Pacto de Caballeros, ojo, se supone que ya no existe, que ya se deshizo desde hace años, pero fue con Anselmi, que habían quedado la liga por cómo salió Anselmi del Club Deportivo Cruz Azul, que la liga se haya puesto supuestamente de acuerdo para no ficharlo en un futuro. Y se dice que ese fue como que el caso más reciente del Pacto de Caballeros. Pero bueno, ¿qué es el Pacto de Caballeros? Es un acuerdo no escrito entre los dueños de la liga que impidía a los futbolistas fichar libremente con otro club nacional o al terminar su contrato requiriendo el consentimiento y a menudo un pago del equipo anterior. ¿Qué dice esto? Que prácticamente los futbolistas no eran dueños de su carrera. En ese tiempo se veía de la mano con el draft, que el draft ya no se hace porque se hacía en Acapulco, si no mal recuerdo. Ese draft, para un contexto rápido, era un centro de convenciones donde se juntaban directivos, promotores, representantes, futbolistas, etcétera, 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 ¿no? Para fichar jugadores, por eso se llama draft. Entonces, hagan de cuenta que en ese draft se juntaba toda la cúspide y toda la cuna del fútbol mexicano, promotores, agentes, directivos, técnicos, de todo, dueños inclusive, jugadores libres, se juntaban en el draft para negociar contratos. En el draft llegaba alguien y decía, tengo este jugador, tú tienes te lo cambio. Ok, perfecto. Se cambiaban el jugador en el draft. Era como que un trato más directo, era un trato más sólido, pues, ¿no? Y el Pacto de Caballeros es eso, es como con un Pacto de Caballeros, es no escrito, o sea, no tiene nada que ver, pero es como si él y yo somos amigos y decimos, ¿sabes qué? Ando con esta morra, y terminé con ella, y tú me dices, ok, por caballero no la voy a tocar. Pregunto, oye, ¿sabes qué? ¿No te incomoda? No, pues no, adelante. Y si digo, no, ¿sabes qué? Sí me incomoda, ok, perfecto, no pongo la mano. Ese era el Pacto de Caballeros. Ese era el Pacto de Caballeros, en donde se llegaba a un acuerdo entre clubes y todo eso, pero pues al final de cuentas los jugadores no eran dueños de su carrera. Y en el 2018 fue cuando se dice que se diluyó, ¿no? Fue el fin del Pacto de Caballeros, ¿no?
porque había mucha regla de transferencia, había mucha corrupción, inclusive hasta la FIFA llegó a meterse en el mano, fútbol sí. mexicano por el Pacto de Caballeros. Uno de los casos más controversiales de esto fue a mediados del año 1993, donde el exjugador Hugo Sánchez, uno de los futbolistas más influyentes, obviamente, criticó fuertemente el sistema del fútbol mexicano y el trato de los jugadores, que era eso, el Pacto de Caballeros, porque no eran dueños de su carrera al 100%, ¿no? Porque el club tenía su carta y los amenazaban con mandarlos, no sé, vetados de la liga, congelarlos inclusive. Hugo Sánchez en el año de 1993 quiere crear un sindicato de jugadores, donde estaban muchos jugadores muy buenos en ese tiempo, que estaba, no sé, Sague, estaba Carlos Hermosillo, el Matador Hernández, el Lobo del Desierto, el Zorro del Desierto, o sea, muchos jugadores habían en ese entonces. ¿Qué pasa? Hugo Sánchez convoca esa reunión. Él ya estaba en Europa, ya estaba consolidado. Jugadores que integraban esto, uno de ellos, Carlos Hermosillo, se opone a esto. Porque tú dirás, ¿por qué? Bueno, en México en los 90 era un fútbol totalmente diferente, que no había mucha expresión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Carlos Hermosillo lo amenazan, y a varios jugadores también, como Luis Hernández y demás, los amenazan diciendo de que si apoyaban esa iniciativa, los iban a vetar de selección mexicana. Y en ese tiempo ellos estaban en el mejor momento de su carrera. Entonces ellos quisieron, complotearon contra Hugo Sánchez para tirar abajo el sindicato de jugadores y así los dueños siguieran manejando a placer a los jugadores. Entonces, eso fue uno de los casos más polémicos. Y Hugo Sánchez incluso dijo que en el fútbol mexicano falta mucha solidaridad a comparación del europeo. Y también uno de los casos más mediáticos que se vio sobre el Pacto de Caballeros fue en el año 2014, donde Alan Pulido había terminado el contrato con Tigres, no quería renovar nada, y el güey hace nada para Europa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tigres no le quiere liberar su carta. ¿Qué hizo Alan Pulido? Como Alan Pulido violó el Pacto de Caballeros porque se decía que no podías, o sea, imagínense esto, no podías ni siquiera terminar tu contrato sin que tu club lo aceptara. Ya no tenía nada que ver con el club. Ajá. Y el club de todos modos quería que sea de tu propiedad. Entonces, ¿qué hacían? Negociaban. ¿Sabes qué? Si te quiero dejar libre, tal, ya, vete. Si no te quiero dejar libre, fírmame. Y entonces Alan Pulido le retienen su carta, pero ya estaba una oferta del club griego, de un club griego del Olympiacos de Grecia. Ya estaba la oferta. Entonces Alan Pulido, ¿qué hizo? Agarró, se fue del país, se quedó en Grecia y como que se refugió en Grecia para que el Olympiacos presionara para que le llevaran la carta. Y al final sí le dieron la carta, se pudo ir a Grecia, pero fue uno de los temas muy fuertes porque ahí se dio cuenta de que el futbolista no era dueño de su carrera, sino lo contrario. Entonces queda vetado de la liga, pero regresa en 2016, cuando se le perdona todo, pide disculpas, bla, 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 y llega a Chivas. Y ese es uno de los casos más duros del Pacto de Caballeros, porque era eso, un pacto entre dueños que negociaban a placer a los jugadores, no eran dueños de sus cartas, sumado esto al draft. El draft era un prostíbulo de jugadores. Justo, sí. Era un prostíbulo, entonces nadie era dueño de su carrera en entonces. Es el fútbol mexicano de antes, no lo entenderías. No lo entendería, sí, porque ya no le preguntaban nunca al futbolista, ¿no? Ahorita ya le avisaban ya está todo arreglado con Pachuca, ya te tienes que ir. Sí. Así de, espérame, ¿no? Sí, oye, yo me quiero quedar aquí, no, es que ya te vendí. Ni modo. Y el futbolista no tiene control. Inclusive va de la mano con promotores, pero ese ya es otro tema que vamos a ver más adelante. Pues sigamos con el siguiente punto porque me alargué mucho en este. Caso Fidel Curi, ¿no? Fidel Curi que, para empezar, Veracruz vivió una crisis pública y caótica entre los años 2013 y 2019. Que si bien traía buenos fichajes, competía por ahí, ganó una copa, creo, por ahí en ese lapso de tiempo. Sí, la Copa MX. Entonces, pero pues internamente era un desastre, ¿no? Todo eso por Fidel Curi, que era el dueño del club y protagonista de demasiadas polémicas en el fútbol mexicano, ¿no? Había adeudos salariales, sanciones económicas por protestas de jugadores, la más recordada pues aquella de el 18 de octubre del 2019, ¿no? Que salen a jugar contra los Tigres, no juegan los primeros minutos, dicen, bueno, los jugadores de Tigres tiempo después declaran que al final ya ni ellos sabían qué fue porque les habían dicho que primero 2 minutos, lo que 3, ¿no? Lo que 5, pues entonces en ese lapso de confusión meten 2 goles los Tigres. Sí. Sea como sea, si ves que el equipo no se mueve, no puede meter 2 goles así, no haya nada. Hijo de puta.
Lo que se hace un punto de inflexión en la liga, ¿no? De por sí ese Veracruz ya se venía cayendo a pedazos. Sí, ya por ahí le mete, creo, 9-2, le gana el Pachuca. Además que dice que amenazaba a los árbitros públicamente, ¿no? Les decía sus cositas, diremos. Sí, Y pues era todo un personaje, ¿no? era un personajazo. Era un personajazo. En ese mismo año, la Femex Food, o la Federación Mexicana de Fútbol, desafilia al club por los mismos incumplimientos financieros. Y en 2022, ya tiempo después, en 2022, detienen a Fidel Curi por fraude, pero le meten un chingo de carros más, ¿no? De todas sus porquerías que hizo durante... Pero pues para ese entonces el Cruz Azul ya estaba, el Veracruz ya estaba desaparecido, ¿no? Sí. Legalmente se resolvió, pero deportivamente dejó un vacío que no se ha podido llenar en esta liga, ¿no? Desde que fue el Tibu. Pero sí, ese es el tema de uno de los, junto con Billy Álvarez, de los presidentes que más daño le han hecho a los clubes internamente, ¿no? De hecho, está chistoso porque, bueno, actualmente en el fútbol mexicano ya no vas a ver eso. No, ya no hay personajes como, bueno, más que Iván Alonso, pero pues eso nada más por sus pendejadas que hacen, ¿no? Pero es que se nos olvida que decimos, es que la Liga MX de ahora, eso pasó hace 7 años. No tiene mucho. No tiene mucho que pasó. Y recién en 2022 fue que se terminó porque fue cuando lo atrapan, ¿no? Sí, cuando lo atrapan. Y es que el fútbol mexicano antes era una cosa bárbara. O sea, si ahorita te parece un asco, te pones a checar lo de los 90s y los 2000, güey, te vas a matar, güey. Te quieres matar porque el fútbol mexicano de antes, qué fútbol era, Dios mío. Qué fútbol era. Pero si ese es el Fidel Curi. Fidel Curi. Que también hay muchas cosas más detrás, ¿no? Como por ejemplo de este pendejo gobernador que le daba dinero a espaldas a Curi. Ah, sí, cierto. Sí, o sea, que el güey desviaba recursos para dárselos al Tibu. O sea, eran muchas cosas, muchos temas. Los jugadores del Veracruz, la mayoría terminaron sin rumbo, ¿no? Solo el Niño Jaiba. El Niño Jaiba que... Furch. Y sí hay muchos que quedaron varados. Bueno, varados. Sí, muchos que quedaron varados. Y eso fue algo triste, malo, ¿no? Algo muy triste para el fútbol mexicano y vergonzoso a nivel mundial. Sí. Porque el caso incluso fue popular a nivel mundial. Sí, pero bueno, vamos con el siguiente punto. Video de Sague. Uy. Video de Sague. Para los que viven debajo de una piedra y no escuchan el impresionante. Para contexto. En el año 2018, año mundialista, para principios de año, Luis Roberto Alves Sague, lo conocido como Saguiño, cambia de ESPN a Azteca Deportes a inicios de año. Ok. De esto, a escasos días de que empezara el mundial, literal, creo que unos 5 días, se filtra un video íntimo de Sague enseñando sus grandes atributos, ¿no? Su tercera pierna. Su buena dotación. Su buena dotación de carne, ¿no? Bueno, se le filtra un video donde dice, mira cómo la tengo dura por ti, es impresionante. No, se le filtra un video íntimo que obviamente molesta a Sague. Pasa un revuelo mediático muy grande por lo de su esposa, que lo deja, que esto, que el otro, y que creo que se lo mandó al amante el video. Pero bueno, luego también el güey se pasa de lanza, como graba su cara, ¿no? Enseñando el chile. Pero bueno, ¿qué es lo tétrico del caso? Ok, ya todo nos da risa, todos nos decimos, wow, impresionante, qué vergón tienes ahí, ¿no? Aquí viene el turbio. Se dice, no es confirmado, se dice en las malas lenguas, incluso hasta Sague dijo que lo hackearon, que él sufrió de hackeo y que por ende se le filtró el video, que él no lo subió, que él se lo filtraron, que lo hackearon el celular. ¿Qué pasa con esto? Aquí viene lo turbio. Con la conductora Patti López de la Cerda también se le filtró un video a escasos días del mundial. ¿Y qué crees? También trabajaba en Azteca. ¿A qué va con esto? Bueno, se dice que Salinas Pliego, el dueño de Azteca, contrató un grupo de hackers para poder intervenir en el celular de Sague y de Patti. Se dice, son lenguas. Se dice que pasó esto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento, no es de extrañarse, para esos años Televisa era un monstruo. Inclusive antes del Mundial 2018, después del Mundial 2018 se cayó, ¿no? Pero Televisa Deportes, la verdad es que antes era uno de los más vistos a todo nivel mundial. O sea, Azteca venía en decadencia por la salida de José Erro, todo tipo de cosas, bla, 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 bla. ¿No? Pero Televisa era en mundiales era un animal. Era un animal. Entonces, Azteca no tenía tanto rating y tantas vistas. Entonces se dice que Salinas Pliego contrata este grupo de hackeo
para crear revuelo, crear que sea noticia y jalar espectadores para que vean el Mundial en Azteca Deportes. Que cabe aclarar que sí le funcionó. Y bueno, al final Sage creo que lo recuerda como chiste, pero no se lo recuerdas mucho. No se lo recuerden mucho. Porque se enoja. Sí, Y Pati López de la Cerda al final se hizo un OnlyFans. Oh, Wow, final wow, feliz. Final feliz. Y ese fue el video de Sage, lo turbio, ¿no? Que puede así decirlo. Sobre todo que ese mundial, el Capi en la sección de comedia se lo trajo de bajada, ¿no? Sí, Completamente le hacía muchos sketches muy buenos. Como cuando se sentaba y Incluso en transmisiones hoy en día se lo recuerdan tanto Martinoli como Luis García que sí. no, Saguito, me siento ahí, ya no me paro. Es muy dotado ese Sage. Muy dotado Saguito. Y vamos con el siguiente punto. La huelga de árbitros, ¿no? Exactamente. Un tema interesante porque el 11 de enero del 2017, durante un partido de Copa MX, un Toluca Santos, al final del partido, Enrique Triverio se acerca al árbitro. Por aquí tengo el nombre, permítanme. ¿No era el Curro? No. No era el Curro. El Curro fue con. Ahorita. Bueno, sí, perdón por interrumpirte. Bueno, sí creo que sí era el Curro. Se acerca al árbitro, lo encara, se le da un frente, o sea, una bronca muy callejera, diré. ¿Cómo dijo Faitelson? De barra brava. Se acerca por ahí, lo expulsa nuevamente. Pero ya queda en una agresión, calentura del partido, ¿no? O sea, cualquiera lo tomaría así. Días después, en otro partido igual de Copa MX, un América Tijuana, llega Pablo Aguilar y ahora sí con el Curro Hernández se acerca y otra vez le hace una agresión, ¿no? Por lo que toda la comisión de árbitros, al ver que tal vez le estaba faltando al respeto y que estaban perdiendo cierto tipo de autoridad, cancelan una jornada del torneo, ¿no? O sea, no mandan árbitros para pitar, hacen su huelga, los clubes pues no saben qué hacer, o sea, ya obviamente los jugadores salen a pedir perdón, les metieron creo 9 partidos de suspensión a cada uno. Sí. Ya después obviamente los árbitros se arreglan con la federación y pasa el típico que no vuelva a pasar, ¿no? Sí, pero no lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer. Y pero para mí es un punto de inflexión porque es de los únicos momentos en los que los árbitros dijeron, a ver, no nos pueden andar despreciando porque pues, nosotros no hay juego. Y literalmente. Y pues, no hubo juegos y por ahí ya también la federación dijo, pues debutamos árbitros, chingamos que piten los que nunca habían pitado. Cierto, los de fuerzas básicas y los de la tercera división. Sí, que dijo, no hay pedo, pero vieron que tal vez era un tema que se puede hacer un poco de las manos. Primero parar por la paz, ¿no? Pero para mí es un tema interesante porque quizás es el momento en el que los árbitros se mostraron más, con más poderío, ¿no? Sí, de hecho sí. Pues hoy en día ya, por ejemplo, tenemos igual el caso del Curro que le dio un rodillazo a un cabrón de León, ¿no? O sea, ¿en qué puto momento pasa eso, no? Sí. O el Smith Ortiz siendo el Joker mexicano, o sea. De Chacón diciéndole a mí vale madre, todo me la pela, ¿no? O haciéndole burla a Miguel Herrera de cómo caminaba. Pero sí, un punto de inflexión y desde ahí, o sea, los jugadores, yo creo, pocos se han visto jugadores que vayan y encaren a un árbitro de la misma magnitud, ¿no? Sí, no, incluso, es que esa vez fue impresionante porque la liga se paró 2 jornadas. Se paró 2 jornadas, sí. 2 jornadas y entre negociaciones, tira y afloja. Fue un capítulo... Y todo era incertidumbre, ¿no? Porque... ¿Qué va a pasar? Ajá. ¿Por qué los árbitros, güey? Pues ¿en qué momento? Y también, ¿qué tan cabrón se deben de haber puesto? Bueno, también veníamos de la huelga de Veracruz. O sea, fue como algo de... fue por ahí de... 2019. Fue por las fechas, ajá. Bueno, no sé si fue antes la de Veracruz o después. Según yo, después. Sí, después fue lo de Veracruz, ¿no? Entonces, fue algo boom. No sé si fue un bombazo. Sí. A nivel internacional también, porque... Sí, porque una liga, ¿cómo se iba a parar? Por los árbitros, güey. O sea, te creo por jugadores, por directivos, equipos, promotores, todo lo que quieras, pero por árbitro. Es que digas, no, ¿por qué no juegan? No, es que los árbitros se unen en huelga. Sí, cabrón. Es como, por ejemplo, en ese momento, ahorita lo dices y dices, sí, es algo que dices, bueno, pero en ese tiempo era como si los recogepelotas se pusieran en huelga. Justo. Así lo veía la gente, entonces era algo muy cabrón en esas fechas. Ajá, ya después vino el morbo de que
Toluca metió una apelación para los partidos de Triple y le bajaron la sanción. Sí. Y el América mete la misma apelación para los de Pablo Escobar y lo mandan a... Lo de Pablo Escobar. Uy. Pablo Escobar, no, Pablito Aguilar. Lo de Pablito Aguilar y lo mandan a la verga. Y entonces cuando el América dice, chinga. Bueno, se presta al morbo, ¿no? De decir por qué a unos sí y a otros no. Ya después ves las agresiones. Y dices, bueno, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? Sí, no, y sí, estuvo muy... Fue un capítulo no negro, sino revolucionario. Revolucionario, sí, porque... Es como si ahorita los equipos de ascenso se fueran altas, pero sí fueron altas. Y ese tema de otro video que... Qué raro que los equipos de ascenso que fueron altas estaba ya el Atlante. Después el Atlante sorpresivamente dice, ¿saben qué? Yo me bajo de este barco, ya no quiero pelear por esto. Y fueron los cabrones que más peleaba el ascenso. Y sorpresa, meses después, mágicamente el Atlante va a jugar en la primera división. Son cositas que pasan en el fútbol mexicano y que no lo tratamos de entender, solo de ver. No de ver, sí. Y vamos con el siguiente casito que es Salcido Travestis. Salcido con los trabecos. Bueno, poner en contexto. El 7 de septiembre de 2010, en Monterrey, tras un partido amistoso entre México y Colombia, varios integrantes de la selección mexicana organizaron una reunión en un hotel allá en Monterrey. Allí más de una docena de jugadores llevaron mujeres al hotel. Y entre ellas estaba una persona popular, conocida, Yamile. Yamile estaba ahí, es el presunto travesti, que se volvió protagonista en el escándalo de Salcido con los travestis, ¿no? Y el acceso de mujeres y un travesti, según declara Néstor de la Torre, entonces director de selecciones, dice: ingresaron alrededor de 25 mujeres y una persona trans, la cual fue registrada en cámaras del hotel. Cuando la FMF pidió explicaciones por la reunión y la sanción impuesta, se dijo que Salcido señala a otros compañeros, incluidos Vela y Efraín Juárez, como responsables de organizar el encuentro, lo cual molestó profundamente a Carlitos Vela. Por eso, para esto habían vetado a Efraín Juárez y a Carlos Vela. ¿Por qué? En ese tiempo Salcido era una vaca totalmente gorda, sagrada de la selección, junto con Memo, Chicharito, Guardado y creo que Torrado, ¿no? Torrado, sí. Torrado, esas eran las vacas sagradas de la selección en ese tiempo. Carlos Vela era un joven todavía, inexperto, pero una verga para el fútbol, como siempre. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Salcido, pues para no tener sanciones, porque ya suficiente tuvo con el pedo con su esposa, meterse con un trabeco, ¿qué hace Salcido? Salcido usa el chivo expiatorio a Efraín Juárez y a Carlos Vela. Carlos Vela se molesta. Dice, ¿saben qué? Yo recuerdo, corrígeme, yo recuerdo que incluso Carlos Vela sale a declarar y dice de que no vuelve a jugar con esta selección llena de traidores, porque él solo venía a jugar, más no a tomar. Bueno, no a celebrar. Yo recuerdo que dijo algo así, a lo mejor no me equivoco, pero desde ahí queda vetado. Creo que fueron como 3 meses de veto, o 6 meses. 6 meses de veto entre Juárez y Vela, los dos, veto de 6 meses. Bueno, pues Carlos Vela dice, ¿saben qué? Vétenme el tiempo que quieran, yo me bajo de esta selección, no vuelvo a jugar hasta que corran a Salcido. Dicho y hecho, Carlos Vela regresa a la selección en el 2014, cuando Salcido ya no estaba convocado en la selección. Entonces, no es porque Carlos Vela no quisiera representar a México. Lo traicionaron y lo orillaron a no representarnos. Y si quieren culpar a todos los técnicos, directivos, que a él no le gusta el fútbol, no. El culpable de que nos perdiéramos del mejor jugador, el más talentoso que hemos tenido hasta el país y que hemos visto tú y yo y las personas, el más moderno, ¿no? Porque estuvo Hugo Sánchez y después Peñarel. No fue culpa de un directivo, no fue culpa de su hueva por jugar fútbol, no fue culpa de nadie más que de Carlos Salcido y su travesti, Yamile. Y Salcido, te juzgué mal, a mí ya me gustan los travestis también, entonces tengo algo. ¿Cómo estaba equivocado? Tengo cositas de Salcido. Era un visionario. Era un visionario. Por ahí se dice que también le habían dicho a Carlos Vela que nada más saliera a la rueda de prensa a pedir perdón y ya no perdonó, y ya quedaba en... Pero Carlos Vela se agarró los huevos y dijo, no... Pues es que se dice que él no estuvo en la fiesta. Ajá. O sea, se dice que él, o sea, literalmente que estaba en su cuarto y que le dije que creo que fue Chicharito, no me acuerdo quién, que dice que lo invitó al desmadre.
Y él dijo, ¿saben qué? Yo no me voy a prestar para eso, yo vengo a concentrarme, no vengo a tomar, no vengo a hacer desmadre. Se molestan estos güeyes y dijeron, pues a ese chavito que se cree muy chingón, pues échale el pedo. Y el güey dijo, ¿saben qué? Me la pela, yo no fui, yo no hice ni madres. Chingan a su madre, Salcido es un come hombres. y ya. Salcido come pollas. Salcido come pollas. Le gusta estar en la parada. Me gusta en la parada del Le gusta en la parada del Salcido. Y sí, la verdad es que es un tema también profundo el tema Carlos Vela. Porque aparte de eso recuerdo que había más cosas detrás. Pero, pues te digo, son cosas que luego hablaremos con más a detalle. Sí, más, si quieren que desarrollemos cierto tema más a detalle, nos pueden decir y lo... Sí, lo hablamos desde... Lo hablamos, ajá. Más, nos aventó una hora, media hora. Y bueno, vamos con el siguiente punto. La balacera en Torreón, ¿no? Qué momento. De los momentos más bizarros en la puta liga. 15 de noviembre del 2009, durante una liguilla Santos Monarcas en Torreón, se vio uno de los episodios más surrealistas del fútbol mexicano. ¿Sí? Mientras se disfrutaba el partido con normalidad, se desahogó una balacera relacionada con un enfrentamiento del crimen organizado a las afueras del estadio. Los disparos se escuchaban lo suficientemente cerca como para pensar o dejarlo a imaginar de que los disparos podían ser dentro del estadio, ¿no? En ese momento obviamente se detuvo el partido. Tanto árbitros como directivos y toda la gente la mayoría de jugadores y la gente que estaba en cancha se fueron a regular los vestuarios. La gente de la tribuna pues, se trató de resguardar como pudo, porque pues, ¿qué haces en una puta balacera si estás en un lugar abierto? Sí, bueno, te escondes, ¿no? Ajá, no hay a dónde hacerse. El tiempo, al acabar el partido, el estadio fue rodeado por fuerzas armadas y algunos futbolistas declaran que pensaron que esto era un ataque directo al estadio, o sea que en verdad sí pensaron que su vida corría riesgo, ¿no? Tiempo después, en diversas entrevistas, por ejemplo, Chacón dice que sí, el partido está muy normal y de repente ve a Federico Vilar venir vuelto verga desde su portería hasta el medio campo, saca de pedo y pita y se le acerca a mi Samuel y dice, ¿qué verga estás pitando? Y la chingada. No, es que ese güey viene corriendo y ya no escuchan la balacera, se meten todos, pero dice que en el vestuario, cuando están en el túnel, porque no se meten directamente al vestuario, era un quilombo, o sea, porque los jugadores estaban preocupados porque afuera estaba su familia, o sea, era un partido normal, ¿Un partido domingo? Un partido normal para ellos, por ahí en el camino al vestuario dice que obviamente toda la gente se quería meter, patearon, pisaron gente, hubo de hasta todo, los futbolistas, ¿no? Hasta los futbolistas, sí, comenta que su cuarto árbitro, que era obviamente el que más lejos tenía, no lo veía, entonces le hablaba por la diadema y no contestaba, y dice que Chacón sí pensó que ahí ya no había cuarto árbitro, digo. No, ya, ahí se quedó. Y ya tiempo después, el partido se reanudó con normalidad, después de cierto tiempo, obviamente. Raro que, bueno, yo creo que es el único partido a nivel mundial que sigue con normalidad después de una balacera. O sea, porque creo que paró media hora y ya después, sigamos. Ya, para la anécdota le queda que su cuarto árbitro llega y ya, no, pues ¿dónde está? No, es que yo me fui para atrás de acá y ahí estaba Tomás Boy, que era el DT del Monarcas, y Romano, que era el DT de Santos, que estaban peleados rotundamente, se aventaron la madre y ahí fue pacto de paz. Dijo, ya nos va a cargar la vera aquí, perdóname por todo lo que tengo, y se dieron un apretón de manos ahí. Gracias al pinche Cartel que representa a Torreón por darnos tremendo pacto de paz. Pacto de paz. Fue fue un momento muy chusco, divertido, como ya, pero yo me imagino... Divertido ya es ahorita. Pero alguien que lo hubiera vivido, que vas a ver a tus Santos un domingo cualquiera y de repente escuchas unos plomazos, no mames. Santos Morelia, güey. Santos Morelia, también los del Cartel, ¿qué pensaban? Güey, no mames, imagínate que estás en Polvorreón, dices, te levantas feliz, dices, hoy voy a ver a mis 5 de la tarde, voy a ver a mis Santos. Te levantas, tu vieja se pelea contigo, te dice, eres un cabrón, no das pasar tiempo con los niños, eres un hijo de la chingada, que no sé qué. Llegas, ves el partido, estás toda madre, 20 minutos, escuchas balazos.
¿Qué pasa por tu mente, no? Güey, deja de eso, güey. ¿Qué barbas? Yo digo que habrá una persona de los miles que estaban ahí que cuando vio correr a Federico Vilar, ¿qué hubiera pensado, güey? Es que ese cabrón se aventó el sprint de su vida. Sí, no mames, no. Ella estaba allá y en cuestión de segundos ya estaba al otro lado. Sí, porque en las fotos Güey, virales se ve ¿cómo que, está así, güey? que Vilar es el primero que va corriendo y era el que más lejos le quedaba el puto túnel. O sea, no mames, está muy cabrón ese güey. Es que también algo curioso es que ¿te has dado cuenta que Monarcas Morelia ha estado en todos los sucesos En más todos. chistosos de la liga, güey? Sí, güey. Estuvo en la balacera del TCM. Estuvo en la pelea En la pelea del Chaco. del Chaco, güey. Estuvo cuando un cabrón se aventó en paracaídas y cayó en el campo. ¿Sí has visto ese? Sí. Estuvo cuando el Yolai Mena le hace falta el hombre invisible, güey. Estuvo en el golazo de Escorpión de Landín. O sea, estuvo en todos lados. En el último título, los Pumas. El último título de los Pumas. Güey, el Wiki llegó vestido de Scooby al estadio, güey. En la liguilla del 2019, la última de Monarcas, un cabrón vestido de Scooby en el estadio. Güey, Monarcas. Con unas pinches cabezotas de este play de Shaggy Martín. ¿Qué pasó? El Shaggy Martín, güey. O sea, es muy lindo el Monarcas. Yo amo el Monarcas. Y Federico Vilar, ¿para quién juega? Para Santos, ¿no? Juega para Santos. Güey, qué portero. Juega para Monarcas. Sí, para Monarcas. Monarcas está en todos lados, hermano. Y luego Chacón, güey. O sea, todo se compuso para que fuera un momento digno de Liga MX, güey. Estaba todo armado especialmente. Balacera en plena guerra contra el narco. Federico Vilar corriendo con Morelia y Chacón. Y Tomás Boy peleado con Romano. Fue Romano, ¿no? Romano. No, qué hermoso. Pero bueno, vamos con el siguiente punto que es el Pro de 85. Pro de 85 es un tema un poco polémico. Y aquí sí hay que ponerse serios, ¿no? Con este tema porque es largo. Voy a tratar de decirlo lo más rápido posible porque es un tema bastante amplio, la verdad. Bueno, el Pro de 85. Este fue un torneo de liga fue muy abreviado. ¿Por qué? Porque se venía el Mundial de México en 86. Entonces, ¿qué hicieron? Ok, redujeron el torneo. En ese tiempo creo que eran... ¿qué? No me acuerdo cómo... Bueno, el chiste es que creo que fue como cuadrangular, algo así, ¿no? Que creo que estaban en grupos. Y el que hiciera más puntos avanzaba a la fase final. Entonces, pedo, ¿no? Bueno, se debía cortar por esa madre, ¿no? Y hubo dos partes, ¿no? La de Pro de 85 y el Mundial de México 86. Bueno, el Pro de 85 fue la primera parte porque se dividió en dos. El Pro de 85 fue el primero y después al otro torneo se le llamó México 86. Este formato fue una especie de torneo relámpago, muy corto y con pocos partidos, para que no interfiriera con la preparación del trip para el Mundial en casa, como ahorita el caso de Liguilla y todo ese rollo, ¿no? El torneo se desarrolló entre agosto y octubre del 85, para terminar antes de que la selección se concentrara de lleno en la preparación del Mundial del 86. El Club América fue el campeón del Pro de 85. En la final enfrentó a Tampico Madero. Iba perdiendo 4-1 en la ida y logró remontar 4-0 en la vuelta. 5-4 con marcador global. Coronándose como campeón de este certamen. Esta victoria marcó el tercer título consecutivo de Liga del América, que fue del 983 al 984. No, del 83-84, del 84-85 y el Pro de 85. Se podría decir que ese fue como el primer torneo corto. Uno de los primeros, porque creo que también hubo Pro de 70, ¿no? Algo así, ¿no? Por ahí. Sí, fue como uno de los primeros torneos cortos que fue, ¿no? Participaron 20 equipos en dicho torneo, divididos en grupos muy pequeños, como te había dicho. Se jugaron solo 8 partidos en fase regular por equipo. Después se disputó una liguilla corta que culminó en la final entre América y Tampico. El formato fue decidido así por la FMF con el objetivo de no interferir con la preparación de la selección. Bueno, ¿por qué es polémico esto? Porque lo ganó la América. Se chingó. Sí. Es polémico por eso. De hecho, también es polémico, cabe aclarar, porque ese torneo hubo mucho tiempo. Haz de cuenta que termina el torneo y no sé si fueron años, no sé cuánto fue, que la FIFA no lo reconocía. No reconocía ese torneo. Okay. O sea, no tenía como validez FIFA, entonces no era como un título oficial. Por eso a la América se le dice que se tienen 15 títulos de liga porque el Pro de 85 no cuenta, bla, 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 bla. Por eso es muy polémico. Tiempo después la FIFA da validez y reconoce el título y ya quedaría. Pero queda como una mancha en el América y por eso es como se le dice que es el equipo más ratero del fútbol mexicano, porque dicen que fue un torneo que colocado para ellos, bla, 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 pero pues la verdad es diferente.
fue un torneo hecho para no interferir en las preparaciones del Mundial del 86. Y pues nada, ¿no? Fue eso. Lo polémico es eso, que lo ganó el América, que se dice que fue un trofeo impuesto, pero pues a la vez no, porque la FIFA al final de cuentas lo reconoció, le dio validez y dijo que se hizo en todas las normas. Incluso creo que la FIFA recomendaba hacer este tipo de torneos para no afectar, porque iban a hacer estadios, instalaciones, toda la infraestructura y la selección para que no se interviniera. Y pues ese es el famosísimo Pro de 85. A ver, tema polémico. Tema polémico, ¿no? Porque... Bueno, o sea, bien dices, es polémico porque lo gana el América, ¿no? Sí, si lo hubiera ganado Pumas, nadie le valía, eso le valía madre. Te dijeron, ay, por estos Pumas, déjenos, ¿no? Un titulito, ¿no? Un titulito no les hace daño. Sí, incluso creo que hubo Pro de 70 también. Creo que hubo un Pro de 70, sí. De hecho, y creo que son esos dos Pro, el 70 y el 86, 85. Pro de 69 creo que se llamaba. Pro de 69 y el Pro de 85. Pero, si te quieren decir de que es que no vale el Pro de, chavito, la FIFA ya les dio regularidad. Entonces, ese es el tema del Pro de 85. Y vamos con el siguiente caso. La maldición de Miguel Zamudio. Oye, tú muchas maldiciones, ¿no, hijo? No, bien maldito. Se disputaba la final de clausura 2016 entre el América y Monterrey. Un América que en la ida había ganado 1-0. Que una ventaja corta, pero que podía ser eficiente, ¿no? Para, en la vuelta, uno de los partidos más eléctricos que me ha tocado ver, electrizantes, más buenísimo, ¿eh? Una puta ruleta rusa de emociones, dije yo. Cardón empate global, viene Funes Mori y coloca el gol que ponía los Rayados en la final. Después entra el hombre que ese día salió tocado por el mismo Cuauhtémoc Blanco, yo creo, en la reencarnación de Miki Arroyo, ¿no? De Miki. Ajá, entra Miki Arroyo, hace un puto golazo de falta. 2. Luego llega Carlos Sánchez y hace otro puto golazo. Y Miki Arroyo dice, si de golazo, nos hacemos otro golazo. Sí. Con lo que se empataba el global, pero pasaba el América porque todavía estaba el criterio del gol de desempate, ¿no? Después, al minuto 85, es cuando es el punto de inflexión, ¿no? Llega el minuto 85 y un centro no recuerdo quién era, de qué mete el centro. Carlos Sánchez, ¿no creo? Carlos Sánchez y Zamudio se barre con la mano estirada. Es un movimiento, si quieres decir normal, porque pues, al final de cuentas tienes que amortiguar la caída, ¿no? Sí. Cuidar tu cuerpo dentro de lo que cabe. El balón, para mí, le pegaba en el hombro. Sí. Podía parar. Bueno, yo creo para todo el mundo, menos para el que lo pita en ese momento. Y pues ya, ¿no? Que la anécdota que daban de que ya por fin le van a robar alguna vez al América, hasta que el América no... O bueno, eso es lo que se decía, ¿no? Hasta que al América le tocó la de perder, ¿no? Decían... La del robo. La del robo. Pero las cámaras se enfocan a Miguel Zamudio, arrodillado, pidiendo clemencia a Dios dentro de la portería. Y obviamente el árbitro va, lo amonesta y le dice que no, porque él lo toma como está haciendo tiempo. Y simplemente sale caminando y hace la señal de que hay un Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Yo recuerdo que cuando estaba en vivo dije, no mames, lo va a fallar el del Monterrey. Dije, es un pendejo. Sí. Pero llega Edwin Cardona y lo mete, ¿no? También. ¿Quién era, no? Edwin Cardona ya le metió gol de penal a Hugo González, ¿eh? ¿Ojito? Ojito con Edwin Cardona, ¿eh? Llega a meter y ya, ¿no? Todos hacíamos favorito a Monterrey para llevarse el título por la plantilla que tenía, por cómo estaba jugando, porque cerraban en su casa, una casa que era totalmente nueva, con otro estadio modernísimo, decían, pero llega el Conejo Pérez, saca su prime, mete más goles que Cauterucho, el Conejo Pérez, y llega el Pocho Guzmán, el Pocho Guzmán y le da le quita el título a Monterrey, se lo da al Pachuca. Y en el minuto 93, por ahí está una narración muy cómica, si quieren verlo, o en donde ya dicen, no, pues ya nos vamos a tiempos extras, no sé qué, la chingada, y hay un güey del reportero en cancha y dice, o espera, tenemos que caiga el gol ahorita, y cae el gol del Pachuca. Pero después de eso, el Monterrey se ha cansado de perder finales en su casa, ¿no? Perdió, bueno, de liga, especialmente de liga, de tal vez torneos internacionales. Se ha levantado 2. Sí, 2. 2, pero de liga perdió una final contra
contra Tigres, perdieron una final. La única, La única regia. ajá. Pierden una final de Copa contra el Cruz Azul también en su casa. Ya más recientemente va y pierde una final contra el América que le da el tricampeonato al América. Pero da la impresión de que, daba la impresión de que el estadio ya les pesaba más a los Rayados que al propio visitante, ¿no? Exactamente. Entonces, pues queda, no hay registro de que Samudio ha hecho una maldición. Muchos dicen que es Samudio, muchos dicen que es la gallina que enterraron los libres y locos. Los libres y locos. ¿Cómo es? Así, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero pues queda ahí que, para mí, sí se presta para maldición porque curiosamente también las formas en las que se pierden fueron por penales. La final regia la perdieron por un penal. Sí, por Avilés Hurtado. Avilés, me acuerdo que en la final de Pachuca, Edwin Cardona falló un penal. Un penal también. El gol del último minuto, el del Pocho. La del América con un golazo de Richard. Y creo que fue en esa portería donde Samudio... No, fue en la otra. Fue en la otra, fue en la otra, pero... Pero sí, queda... Es curioso. Queda la curiosidad, ¿no? Porque... tampoco podemos decir que sí, Samudio hizo... Pero... Pues está curioso. Es curioso, sí, curioso cómo el mundo se alineó a eso, ¿no? Ándale. Y sí, y Rayados sigue sin ser campeón en su casa. Rayados sigue en una casa en la que se invirtió un chingo. Va a ser el estadio mundialista. O sea, primero va a tener un juego del mundial que un campeonato de Rayados. Una vuelta olímpica de los Rayados. Sí, no se pueden de ver. Bueno, ojalá y algún día se rompa la maldición o tendrán que contratar a Samudio como directivo. Chamán, ¿no? Yo creo. Pedirle perdón, no sé. Sí, algo, ¿no? Darle una indemnización, pero está chistoso. Está chistoso. Está cómico. Está cómico. Es cómico y es que la pinche liga con sus maldiciones está hermosa, güey. Pero solo en México. Solo en México. Solo en México. Y de ahí seguimos con el siguiente punto que... Este punto es fuerzas básicas. Uh-huh. Fuerzas básicas. Este punto no voy a hablar más yo desde mi percepción, ¿no? No logras recabar la información cuando te lo cuenta. Sí. Porque es muy diferente cuando te lo cuenta una persona dentro del entorno a que te lo cuente un periodista, que te lo cuente una red social, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fuerzas básicas. No es sorpresa que estemos en una decadencia de jóvenes talentos en México. Obviamente ahorita tenemos a La Hormiga, Tiloncito Chávez, Gilberto Mora, Chelchima Ruiz, Kiker Fimes, bla, 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 ¿no? Que son jugadores que los puedes contar con la mano. Con las manos, o sea, con 2 manos los puedes contar. Y en México la verdad es que siempre ha tenido esa decadencia, ¿no? De que, mira, este chavo la mueve mucho, ya debutó, va a meter 2 que 3 goles, 2 años después, ¡pum!, carrera abajo. O de plano no mete ningún gol en primera división. ¿A qué se debe esto? Bueno, las fuerzas básicas no es sorpresa que están muy mal planteadas aquí en México. De hecho, investigando, las diferencias, obviamente siempre la vara es Europa, ¿no? La Masía, la Fábrica Blanca, el Ajax, Oporto, bla, 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 ¿no? Esa siempre es la vara. Bueno, en México tenemos todo lo contrario de lo que tienen en Europa, que yo creo que es donde se debe de estudiar el fútbol, como debe ser, como semilleros de talento. Bueno, incluso hasta Quiñán lo dijo, ¿no? Que había muchas cosas que hacer. Bueno, principal el tema psicológico. El tema psicológico en el futbolista mexicano está muy por debajo del europeo. Porque el europeo lleva control de ego, control de ira, control de frustración, control de esto, control de aquello, todo. Aquí el psicólogo en México, investigando, no llevas control de ira, no llevas control de ego, no llevas control de gastos, no llevas nada. Que simplemente dicen que te mandan al psicólogo cuando ya la cagaste. Y en Europa te mandan al psicólogo para prevenir que la cagues. Ándale. O sea, que está muy diferente. La alimentación. En México la alimentación, sí. Le dan de comer en el club, pero es solo una comida al día. Solo una. No están regulados. Y de ahí en fuera comen lo que su puta gana se les da. O para lo que les alcanza también, ¿no? O para lo que les alcanza, exactamente. Porque en Europa, todo lo contrario. Tienen un nutricionista deportivo, tiene cada quien un plan de desarrollo nutricional, tienen un plan de esto y lo otro, o sea, tienen muchas cosas. Aquí en México es, ok papi, vas a comer en el comedor, te damos tu comida, solo una, o 2, depende del club, 1 o 2, por lo general es una, acceso a tu comida, y es todo lo que vas a comer.
A lo mejor sí les dan 3, ¿no? A lo mejor estoy exagerando porque no lo he vivido, pero de que 2, 3 comidas y de que, come lo que hay ahí. Cómetelo, papito chulo. Te lo comes y ya. No tienes un plan de desarrollo nutricional, no tienes un plan de control nutricional, no tienes nada de eso. Es otro punto. Ok, incluso hasta Alexis Vega decía que los castigaban con la comida. Inclusive Alexis Vega decía que había veces que en el podcast con Canelo Angulo dijo que les cancelaban la comida, ¿no? Si jugaban mal con ella. Bueno, para no alargarnos más, también otro tema es la Casa Club. Me han contado por fuentes que la Casa Club voy a poner de ejemplo al América, ¿no? Bueno, ya lo que me vea. Bueno, sí. Una Casa Club de un equipo grande de México, ¿no? Una Casa Club de un equipo grande de México, no voy a decir cuál porque hay 4, 6, 7, 8 grandes, dice que los dormitorios son como un almacén con un chingo de literas. Ahí están, ¿no? Ahí obviamente hay chavos que vienen de diferentes partes de la ciudad, ¿no? De la ciudad, del equipo que seas, ¿no? Ya si estás en Coahuila, chance hay un güey de Zacatecas, hay un güey de Ciudad de México, hay un güey de Chiapas. Si estás aquí en México, hay un güey de Chiapas, uno de Zacatecas, uno de Tijuana, uno de este lado, o sea, un reguero, ¿no? Entonces esos chavos pasan toda su formación en casa club, lejos de familia, lejos de todo, ¿no? Entonces, obviamente no son condiciones para que un chavito viva bien en unas literas. Ok, entonces, de ahí viene lo siguiente punto. Los jugadores, al cumplir la mayoría de edad, que son los 18 años, agarran y los corren. ¿Sabes qué, papi? Ya eres adulto, vete a rentar, no me importa dónde, pero ya no puedes vivir aquí, ya eres mayor de edad. Ok, agarran y se van. Dejan al jugador desamparado. Haz lo que quieras, papi, me vale madre. Chingas a tu madre. Y hay jugadores inclusive que llegan a dormir en parques. Esto lo sé porque me han contado. Llegan a dormir en parques en lo que consiguen una imagínate qué tan cabrón es eso de que, no, bueno, después, en Europa no es así. No. O sea, te dejan vivir hasta los 21 y ellos te apoyan a buscar vivienda cerca. Eso es muy bueno en Europa, pero en México no. Llegan a los 18 y te corren. Bueno, también, esos son los puntos como institucionales, ¿no? Pero a nivel de chavos, ¿no? De jugadores jóvenes, de talentos, obviamente al estar lejos de su familia, lejos de su ciudad, lejos de todo, se sienten con mucha libertad. ¿Qué hacen estos chavos? ¿No? Ya sabes que cuando llegas a la edad de 17, 16, 15 años, se te aloca la pinche hormiga de la cabeza y dices, quiero empezar a beber, quiero empezar a tomar, quiero empezar a tener novia, etcétera, 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 ¿no? Unos hasta salen embarazados, la verga. Bueno, esto también lo vi. Nadie, no me lo estoy inventando, yo lo vi. Los jugadores que yo llegué a conocer, que no fueron muchos, que estuvieron en fuerzas básicas, no tenían un control de su carrera. Tú dirás, ¿por qué? Es real. Esto que te voy a decir es real. Y es real porque, por ejemplo, vas por la calle y te encuentras a un niñito. Oye, ¿tú qué haces? Es que yo juego en tal equipo. Soy de fuerzas básicas. ¿En qué estás? No, pues en la sub-17, güey. Pero, no, soy una pistola, que no sé qué. El control del ego en el jugador mexicano joven es un puto asco. O sea, se cree una maravilla del mundo y es como de que, ay, no mames, güey. Ni siquiera has logrado nada, güey. Goles en primera división, 0. Pues igual que yo, estás igual de pendejo, o sea, no tiene. Pero es que el jugador mexicano joven es muy egocéntrico, muchísimo ego, asquerosamente. Si un día tienes la oportunidad de hablar con un jugador de fuerzas básicas y no eres mujer, eres hombre, vas a ver que son unos ególatras de primera, güey. O sea, cabrón. Y también el futbolista, al estar lejos de su familia, se refugia a veces en el alcohol. Porque lamentablemente lo que viven los jóvenes en fuerzas básicas es muy pesado, ¿no? Es muy triste, no viven en las mejores condiciones, están lejos de su familia y se refugian en el alcohol o empiezan a salir de fiesta. Que no digo que esté mal, todos tenemos una vida, todos llegamos a decir, tengo ganas de salir a tomar, a cotorrear, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde peca el fútbol mexicano porque deja que sus adolescentes sean frecuentes consumidores de alcohol. Entonces eso hace que tengas un rendimiento bajo. Inclusive hay jugadores que fuman. O sea, yo no uso para criticar a nadie porque yo soy fumador, pero pues si eres un deportista de alto rendimiento y tu carrera, tu vida depende de ese deporte, ¿por qué chingón le estás tirando la basura así? ¿No? Bueno, también hay muchos otros temas. También son ególatras, se la viven de fiesta en fiesta, les gusta vivir en polémica, les gusta estar con mujeres, o sea, todo lo normal, ¿no? Y lamentablemente es que las fuerzas básicas no rinden por eso. Porque ¿cuántas veces hemos visto a un Nene Beltrán tomando más botellas en el antro que metiendo goles? O
a Mozo, ¿no? Que prometía mucho que se iba a ir a Europa y lo veían más pedo en los antros que jugando. Entonces te digo, es un problema no solo de fuerza básica, sino también de mayor, y es de la mentalidad del fútbol mexicano. El fútbol mexicano tiene que cambiar muchas cosas y también el futbolista mexicano tiene que cambiar otras. Porque sí es cierto que dicen, es que hay mucho talento en los barrios y no sé qué. Ok, sí, pero no hay disciplina. Y con disciplina no llegas a ningún lado. Y con eso cierro el tema. Sí. Y tengo otras anécdotas con jugadores, pero... Eso da para un solo es video. diferente, es diferente. Y el siguiente tema, ¿no? Para no alargarnos tanto. No descenso. Papá. Un tema del que, bueno, ya se ha tocado un poquito durante este video. En abril de 2020, en plena pandemia, la Liga MX anuncia una de las decisiones más polémicas en toda su historia. La suspensión del ascenso y descenso por, en ese momento se decía, 6 temporadas. Exactamente. Bueno, hasta hoy es que son 6 temporadas. La versión oficial hablaba de que la estabilidad económica tras el COVID, pero pues en realidad es que la medida eliminó el castigo más antiguo del fútbol. Desde aquella decisión, los resultados dejaron de tener consecuencias reales. Equipos con torneos malos siguieron en primera división sin algún tipo de castigo deportivo. La tabla porcentual quedó como referencia simbólica. Sí. Las multas económicas reemplazaron el descenso. Se redujo la presión competitiva, se frenó el crecimiento de la liga de expansión, que pues, si bien tal vez no está como para que sea una de las mejores unas divisiones de todo el continente, pero yo creo que es importante que en tu sistema de competencia las dos ligas sean totalmente competitivas, ¿no? Exactamente. Y pues se rompió el sueño de ascender por méritos deportivos, ¿no? Meramente y económicos. Bueno, meramente poniendo por delante lo económico. Hay una versión que dice que el punto de quiebre es cuando Monarcas se salva de aquel descenso que manda a la segunda a los Jaguares, que es que después de ver cómo sufrió uno de sus equipos, Salinas Pliego llega y le propone a los dueños el quitar el descenso, ¿no? Él, obviamente, escudándose en el tema económico, pero económico de la liga, pero él meramente está viendo por sus económicos personales, ¿no? Sí, ver uno de sus mayores activos, que era el Monarcas, por ahí el Puebla siempre andaba peleando, el Atlas también andaba siempre en esa conversación, y entonces que él empezó a hacer este movimiento de quitar el descenso. Llega la pandemia y es cuando los directivos no lo ven con tan malos ojos, ¿no? Porque dicen, pues, una de las mayores, de las mayores generas de dinero es los aficionados, y que no la tengan los equipos, pues se presta a que, pudiéndolo quitar, pues los ayudes, ¿no? Sí, se los supone. ayudes. Pero, pues al final de cuentas, ya post pandemia, pues, se vio que tal vez no es la mejor, bueno, no fue la mejor decisión, ¿no? Sí, no. Porque hablamos de que equipos como el Puebla, bueno, el Mazatlán, que tal vez no le tocó vivir la época del descenso, ¿no? Pero como el Puebla, como el Querétaro, sus aficiones ya no los van a ver al estadio, ¿no? Porque ya no se juega nada, o sea, son los equipos que siempre pelean por no terminar último, por no pagar la supermulta, y mientras que cuando se juega el descenso, todas las jornadas eran ver esos estadios llenos porque la gente iba a apoyar a su equipo para que no se descendieran, ¿no? Exactamente. Pero, pues sí, ¿no? Queda ahí la incertidumbre del qué hubiera pasado si en ese año desciende el Monarcas, y obviamente Salinas Pliego ya no iba a seguir con su idea de quitar el descenso porque tenía un equipo en el descenso, ¿no? Sí, de hecho estuvo chistoso porque va de la mano también con la venta de Monarcas. Cierto. El movimiento de Monarcas a Mazatlán. Es un tema también controversial. Sí, no, es que la liga es una cosa bárbara. Una cosa muy bárbara. Pero bueno, siguiente punto, porque se nos hace tarde. Bueno, pues nada, es un punto, el no descenso que ya regrese, ¿no? Ya va a regresar. Y ahora, pendejo Salinas, su equipo lo mandaron a la ascenso. No, ascenso.
Bravo, Hermoso, que tremenda, hermoso. tremenda jugada. Hermoso. Te digo que el Monarcas está en todos lados. En todos lados, no cabe duda. Sí. Bueno, el siguiente punto es fiestas de la selección. Vaya Es un tema complicado, es un tema largo también, ¿no? Voy a tratar de igual decirlo lo más rápido posible. Aquí está, fiestas de la selección. Ojo. Ya vimos de los de Yamilet, ¿no? Que es uno de los temas que lo vuelvo a repetir, ¿no? Tras un amistoso en Monterrey en 2010, hacen una fiesta, me llegan mujeres, me traes un travesti, pero ojo, no lo mencioné, que este travesti ya llevaba tiempo hablando con Salcido. Ah, sí, ya tenía. Ya lleva rato. Ya tiene su historia, güey, sí. yo no sabía que era un hombre. Bueno, más temas menos. Bueno, pasa eso, ¿no? Y la fiesta más reciente, ¿no? En los últimos años, fue en 2019, cuando el Chicharito, bueno, cuando le hacen la fiesta en 2019, igual meten mujeres, ¿no? Fue cuando HH tiene problemas con su mujer, ¿no? Guardado también. Guardado también tiene problemas con su mujer y etcétera, 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 ¿no? Dicen que los que hicieron esta fiesta fueron Chicharito y Rafa Márquez. Duda, porque creo ya Rafa Márquez, pero entonces ya estaba retirado de la selección, sí, estaba ¿no? retirado. Bueno, entonces no fue Chicharito y creo que HH, ¿no? Bueno, me imagino que sí. Dice que Chicharito, bueno, en principal es Chicharito. Ajá. No, hacen esta fiesta, meten otras mujeres, son grabados. Ahí la foto donde HH estaba con una vieja, ¿no? Su vieja lo caga, porque pues no mames, estaba con otra mujer. Y pues nada, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Chicharito fue el culpable, ¿no? Entonces, los directivos obviamente quieren que pidan disculpas porque son la selección nacional de México. Obviamente no pueden estar en un tema tan fuerte. Ok, entonces dicen, ¿saben qué, chavos? Tienen que pedir disculpas. ¿Y Chicharito qué dijo? No quiero. No, por mis huevos no. Soy Chicharito. A mí nadie me dice qué hacer. Soy una puta leyenda. Háganle como quieran. Entonces al utilero lo ocupa como chivo expiatorio, que le dijeron que el utilero fue el que metió a las mujeres. Hazme tú el favor. Entonces despiden al utilero por incumplimiento de normas, de bla, 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 bla. Y después Chicharito dijeron, oye, culero, no te pases de lanza. Ya corrieron este cabrón, este güey que tiene que ver. Tú ganas millones, él gana miles. O sea, cabrón, declara para que regrese a su trabajo. Chicharito se dice, ¿saben qué? Si fui yo, quiero pedir disculpas, bla, 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 bla. Y fue una trampa, una trampita. Regresa el utilero, regresa a su puesto. Y a Chicharito le dijeron, ¿sabes qué, papi? Estás vetadísimo por confirmar que tú hiciste el desmadre. Y él dijo, no me pueden vetar porque yo hablé para que no se fuera este güey. Pero dijiste que sí fuiste tú. Entonces lo vetan. Ya no hay más Chicharito en selección desde el 2019. El Tata Martino le dice, ¿sabes qué, papito? Te vamos a dar cuello porque no puedes hacer eso tú siendo el líder de la selección. Y así es como vetaron a Chicharito de la selección. Y nunca más volvió a jugar. De lo que... O sea, bueno, uno de los... De las causas más importantes, por hacer que pues, ya no pudo expandir su cuota goleadora, ¿no? Con la selección. Exacto, se quedó en 50, ¿no? Se quedó en 51. 2, 3, 52, 52. Pero yo creo que con esa selección, yo creo que le daba para... hacer unos 60, 70. Ajá, para incrementar un poquito y más jugando torneos cada puto verano. Ah, sí. Yo creo que le iba... O sea, le pudo haber dado para incrementar sus cifras, porque hoy en día yo creo que se ve muy factible que Raúl Jiménez lo rebase, ¿no? Sí, de hecho sí. Y pues, ese fue el tema de las fiestas en la selección. Sigue el lavado de dinero. El lavado de dinero. Bueno, de las fiestas de selección, la mujer de HH le perdonó su infidelidad, pero no le perdonó ir a vivir a Toluca, ¿eh? Ah, exactamente, güey. Eso sí no. Eso sí no. Eso sí no. Puedes perdonar todo menos ir a vivir a Toluca, cabrón. Y el siguiente tema es lavado de dinero. Lavado de dinero en Cruz Azul. En la cooperativa Cruz Azul. Bueno, o sea, ya viene de que tal vez la maldición no era tanto maldición, ¿no? Mira, se cayó. Ay. No digan Billy Álvarez. No digan Billy Álvarez porque me pongo triste. En 2019, el diario Eje Central saca la nota que hace estallar todo, ¿no? Documentos en donde se estipulaban por seguro 40 millones de dólares a Cruz Azul en caso de perder un campeonato. 40 millones. Blue Eagle Aseguradora, que una empresa hecha por Billy Álvarez y Víctor Garcés, en donde
en cláusulas, bueno, por parte de cláusulas seguros, decía que en caso de que Cruz Azul ganara un título, en la cooperativa le tenía que pagar a la aseguradora $1,000,000. Pero en caso de perder un título, se tenían que pagar 40. Todo esto, obviamente, de dinero de la cooperativa, ¿no? Dicha aseguradora operaba desde islas caribeñas. Raro, ¿no? En ese transcurso de 1992 al 2009 se perdieron 5 finales, con las cuales se metió alrededor de 200 millones de dólares. Poquito. No se sabe si después del 2009 volvió a haber otra aseguradora que contratara, o bueno, que los nuevos directores contrataran a una aseguradora para lo mismo, pero tampoco no hay testimonio a ciencia cierta de que jugadores participaran en dicho movimiento, que yo lo dudo, la verdad, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, Billy Álvarez estuvo prófugo de la ley por estos y múltiples delitos que se le achacaron. La Interpol giró una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión contra él. Fue buscado en no sé cuántos putos países. Y aún así, con cerca de 80 años, se pudo refugiar. Hasta que recientemente cayó en manos de la ley. Lo están juzgando. Habrá que ver si no por ahí se destapa una coladera más grande. Que yo creo que sí. Que tal vez podría ser. Pero pues ese fue el tema de que al final tal vez la maldición de Cruz Azul no era tanto maldición de Cruz Azul, sino era más una corrupción de Billy Álvarez sobre... Billy Álvarez Grajales, ¿no? Billy Álvarez Grajales, no. Billy Álvarez, no sé quién. Porque Grajales es Fidel Curi Grajales. Ajá. Billy Álvarez. Billy Álvarez, el gran Billy Álvarez. Y al final... bueno, ya recientemente pues, se presta, ¿no? Por ahí aquella semifinal contra los Pumas, ¿no? La del 4-0. La del 4-0, ajá. Las muchísimas finales que se perdieron igual en que fueron un poco menos que anteriormente, pero no deja de pensar de que si alguna vez ya pasó, se podría repetir, ¿no? Sí, no, claramente. Y Cruz Azul siempre está en... El Cruz Azul siempre... rojo? Ojo rojo, sí. Y lo más curioso de esto es que Billy Álvarez fue buscado por la Interpol. Y no lo pudieron encontrar, pero David Faitelson pudo tener una entrevista con él. Pudo sacar una, ¿no? Que lo contraten a David Faitelson, ¿no? Sí, porque es curioso, ¿no? Que la Interpol no podía dar con Billy Álvarez y David Faitelson, sí. Bueno, un punto más para mi hermoso fútbol. Un punto más para el Cruz Azul y Billy Álvarez. Que Billy Álvarez, prófugo, regresó el día que Cruz Azul jugó una final aquella final contra Santos. Regresó con un video que todos decían ya, valió madre este asunto ya. Pero no. No, pero no. ¿Siguió? Lo siguió. Es un cabrón Billy Álvarez. Billy Álvarez. Donde quiera que estés, ojalá y no puedas cagar en unos 6 años, yo creo. ¿No? Por favor, hijo de tu Por favor, hijo de tu maldito perro. Bueno, después de eso tenemos el siguiente tema. Son los promotores. Los promotores, gente. Los promotores. Los promotores. ¿Qué es un promotor? Para empezar. Un promotor es alguien que promociona un producto para venderlo, ¿no? Te lo vende bonito, te lo maquilla de que, ¿sabes qué? Mira esta agüita, la tacita, ¿no? Te lo promociona. Ok. En México y en todo el fútbol europeo y del mundo, en el fútbol mundial, existen estos promotores, ¿no? Pero en México, el fútbol mexicano, la Liga MX, se ha visto muy manchado por ellos. De hecho, tenemos el caso de Carlos Hurtado, que era las lenguas dicen que era como el diablo. De hecho, de ese güey no se tienen fotos. Tienen como 4 fotos. Exageradas 4 fotos. De un cabrón que lideró el fútbol del fútbol mexicano de los años 80 a los 2000. ¿Cómo madres no vas a tener una foto de él? Bueno, se dice que no había fotos. Sí hay, pero unas pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos para allá. Carlos Hurtado fue de los promotores más influyentes y controvertidos en la historia del fútbol mexicano, desde los años 80 hasta los 2000. Era reconocido por mover fichajes, negociar jugadores, influir en decisiones de clubes e incluso sugerir cambios de cuerpo técnico. En su carrera llegó a representar a más de 100 futbolistas y se vincula especialmente con equipos como Cruz Azul. Su estilo era clandestino y detrás de cámaras. Pocas fotos públicas, casi ninguna aparición mediática. Su poder venía del networking en despachos y llamadas. Entrenadores, jugadores y comentaristas lo describieron como
alguien capaz de influir en decisiones que deberían ser exclusivamente de los clubes, llegando incluso a controlar fichajes y estructuras de balompié mexicano durante décadas. Ok, este tema de Carlos Hurtado a mí me gusta mucho porque es que es muy lindo. Haz de cuenta que él lo que hacía, tenía en su cartera, creo que llegó a tener 400 jugadores y 30 técnicos. Llegó a tener esa cantidad Carlos Hurtado. O sea, Carlos Hurtado era el mandamás del fútbol mexicano. De hecho, incluso Cuauhtémoc Blanco decía que Carlos Hurtado fue lo peor que le pudo pasar al fútbol mexicano y que hizo mucho daño. Porque los promotores, haz de cuenta que yo soy un promotor, ¿no? Y el Blue es un jugador mío. Llego con Alvarín y le digo, oye, tengo un jugador, es ese güey. Te enseño un video de sus jugadas, tal. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta o no te gusta? No, pues a lo mejor sí. ¿Cuánto me lo dejas? ¿Cuánto quieres pagar? Mira, su valor está en $5 millones. Sí, pero te lo estoy promocionando yo. Vine, te di el acercamiento, te lo enseñé, te gustó. Dame 10 millones por él. ¿Pero por qué si vale 5? No, dame 10. Si sigues preguntando, van a ser 15, hijo de tu puta madre. Ok, se lo venden en 15 millones. Ya no, de negociaciones, todo 15 millones. El güey costaba 5. Los otros millones se van en tajadas para el promotor y para los mismos directivos. Porque en ese tiempo el fútbol era como ahorita Baños con Pitts Group. Los directivos tenían a su promotor de confianza. Decían, ¿sabes qué? ¿Cuáles jugadores vas a traer? No, pues tales, ¿en cuánto? No, pues cada uno en $1 millón. Ok, ¿cuánto valen? 500. No, no hay bronca, trátelos. Y esto sirve mucho, incluso José Ramón lo dijo, como un lavado de dinero. Sí. Así lavan dinero. En la actualidad ya no hay tanto eso de promotores porque en su momento era Carlos Hurtado, que dicen que era un cabrón, o sea, que era un hijo de su puta madre, que era un güey de los más cabrones del fútbol mexicano, que literalmente estaba por encima de los directivos de la Federación de Fútbol. O sea, que era alguien super mega manda más. Sí. Él colocaba jugadores a su disposición, ponía técnicos a su disposición, manejaba esquemas a su disposición, hacía todo lo que quería con los jugadores. Ahorita ya falleció recientemente, ¿no? Recientemente falleció como hace 2-3 semanas y murió el diablo, decía. Murió el diablo. Y actualmente no es que el fútbol mexicano se salve de los promotores, claro que no, mamita chula. Tenemos actualmente a Brian Gragarnik. Tenemos a Gragarnik, que es un representante, bueno, un promotor, ¿no? Agente supuestamente. Para recalcar, para ser agente tienes que tener certificación FIFA. Carlos Hurtado no tenía certificación FIFA. Hacía todo turbio, pero le llegaba buena lana. Bueno, Gragarnik es actualmente un promotor, es un güey que pone y después hace a su disposición, ¿no? En su carrera en su haber, tiene más de 100 jugadores, en los cuales está incluido de la Liga Mexicana, hay muchos, ¿no? Que son internacionales, pero de la Liga Mexicana, voy a decir Darío Benedetto, Nacho Rivero, de técnico tiene a Diego Coca, y no recuerdo qué otro jugador tiene, pero también tiene unos de la Liga Mexicana. Adonis Frías y otro que no recuerdo su nombre. Y aquí es donde me hace gracia porque recuerdo que en el año 2023, aproximadamente 2023, sale un video de Gragarnik con directivos de la FMF. No sé si viste ese video. En un partido en Estados Unidos. Sí. Que estaba muy pegadito. Ok. En ese tiempo el técnico era Jaime Lozano. No. Antes de Coca, ¿quién estaba? El Tata. El Tata. En ese tiempo estaba el Tata y ya le querían dar cuello. No, de hecho creo que renuncia a él, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que Gragarnik se reúne con estos altos mandos de la Federación Mexicana de Fútbol y obviamente por ende de la selección. Y curiosamente, después de que se reúnen, llega un técnico a la selección que es su promotor promocionado. Es Brian Gragarnik. Estamos hablando de Diego Coca. Curioso que haya pasado eso. Ya después los que no salieron, pero... Curioso, exactamente. Y también me da risa porque el Grupo Caliente es fiel comprador de él. Y curiosamente, Darío Benedetto siempre llega a México con Grupo Caliente. Actualmente llegó a Querétaro, no hizo ni madres, pero sí compraron un chingo. Claro. Y feria para agregarme. Nacho Rivero, porque crees que se fue a Tijuana. Porque está con Grupo Caliente. Sí. Y pues así, muchas cosas de los promotores que son un cáncer, pero a la vez los jugadores lo necesitan. Porque negocian contratos, sueldos, bla, 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 bla. Incluso creo que Mario Carrillo, ¿no? ¿Cómo se llama el de la tele? Que era su papá, el Rafa Puente. Su papá, ¿no? Rafa Puente, papá.
creo que fue Rafa Puente Papá, dice en una entrevista que le marca Carlos Hurtado, en aquellos tiempos cuando dirigía, le dice, no, si era técnico él, no, creo que Mario Carrillo era, creo que Mario Carrillo le llaman, de ESPN, bueno, dice que le llaman, y dice, oye, que necesito que te regreses a la América ahorita, sí era Mario Carrillo, necesito que te regreses a la América de nuevo, ¿pero por qué? Porque te estoy moviendo yo, quiero que estés en el América, pero no te van a pagar a ti, me van a pagar a mí. Y donde fue un tema los promotores, son un tema. El más reciente con Palavecino también en el caso de Cruz Azul. Obviamente cuando haces obviamente Cruz Azul primero se acerca con el jugador y le dice, obviamente va a salir el salto de Necaxa Cruz Azul, vas a cobrar más, ¿no? Pero entonces, la gente de Necaxa empieza a cuadrar números y Palavecino ve y dice, cabrón, pues si voy a terminar cobrando lo mismo que cuando jugaba aquí. Y ya es que Necaxa lo manda aquí a la Ciudad de México a negociar el contrato porque dicen las fuentes que el promotor del primer acercamiento que le dijo a los de Cruz, mira, este es el Agustín Palavecino y ve a ver si te encaja en tu sistema, ¿no? Se llevó alrededor de $200,000, $400,000 nada más en el puro acercamiento en decir, este jugador te puede servir. O sea, ni siquiera es de que ya te lo echó a andar o no, nada más. Ahí luego vete y contrátalo. Entonces, la bronca era de que llega Palavecino y aquí le dice, no, pues a mí, págame lo que me dices, pero pues con los promotores ahí es tu pedo, ahí a ver, tú arreglas de ver cómo les vas a dar esos güeyes y ya. Es por eso que se dice que el fichaje Palavecino, en dinero es un poco más caro de lo que se cuenta que fue, ¿no? Sí, por eso los promotores. Ajá. Los promotores siempre buscan una tajada y lamentablemente es un cáncer. En México y en Sudamérica. Porque ahora Gardiga, hay que decirlo, es el más fuerte ahorita en México y en Latinoamérica. O sea, y pues así es esto de los promotores que también matan un poquito el fútbol mexicano. Y bueno, siguiente punto. El Mundial del 90. Mundial del 90. Los famosísimos cachirules, ¿no? El término cachirul viene de... hay varias versiones de dónde viene el término cachirul, ¿no? Bueno, es porque no recuerdo qué actor hacía un personaje en la tele que se llamaba Cachirul, pero aparentaba tener una edad más chica a la que representaba el actor. Entonces de ahí viene el término Cachirul, dicen. De los momentos más vergonzosos del fútbol mexicano, ¿no? 4 futbolistas en 1998 en lo que hoy se conoce como los preolímpicos, alteraron su documentación, más específico su acta de nacimiento. Los nombres de esos futbolistas fueron Gerardo Jiménez y José de la Fuente, que jugaban para el Monterrey, José Luis Mata, que jugaba para el Atlas, y Aurelio Rivera, capitán de la selección, que juega en Puebla y es el que más años le agregó a su... no sé, recuerdo que la barrera que 21, 22, ¿no? Ajá, 21. Este güey tenía 27, ¿no? Con su puta madre. Todo esto se origina debido a que el periodista Antonio Moreno, en una de las... viendo una norma de FIFA, ve la nota donde decía que la FIFA iba a empezar a meter mano en África porque decían que llegaban jugadores que iban a torneos infantiles pero llegaban con esposa, hijos y barba y bigote y eso decían, no, pues qué pedo, y veían sus actas de nacimiento y las actas de nacimiento venían bien, pero era porque en África cuando vas y registras tu acta de nacimiento te registran el día que el día que te registras te lo ponen como acta de nacimiento, como el día que naciste. No te ponen el día en el que naciste como tal, o sea, no. Originalmente, ¿no? Ajá. Por eso es de que dijo la FIFA que iba a empezar a meter mano en eso. Y entonces cuando Antonio Moreno le llega empieza a buscar y ve que en México había ese pedo. Y lo empezó a buscar así por debajo del agua, ¿no? O sea, no, nada más internamente para saber qué le podía pasar a México, ¿no? Porque ahí en el anuario de FIFA decía que la suspensión podía llevar hasta 20 años y correr un chingo de gente y o sea, iban a tomar medidas de verdad, ¿no? Ajá. Y entonces que Antonio Moreno trabajaba en la misma televisora que José Ramón y José Ramón Fernández le dice recién en este mismo torneo preolímpico a la televisora la habían tratado de una manera, dice José Ramón, de una manera poco ética, diremos, ¿no? O sea, como que la habían peluceado, entonces que José Ramón dice, vamos a sacar tu investigación a la luz, nosotros te ponemos el apoyo, tú sigue investigando y ya la sacamos. Y entonces que dicho reportaje
es donde empiezan a tocar ese tema y tocan a los jugadores que ya me habían mencionado anteriormente. Y me imagino que creo un guatemalteco andaba viendo o sintonizó la radio por mera coincidencia, y es que escuché eso. Y es que los guatemaltecos van ante FIFA y dicen, oye, ¿qué pedo? No, pues nos quitaron el lugar porque esos güeyes metieron gente que es más grande de edad, ¿no? Para esto, obviamente la gente de la federación se empieza a mover, mandan a los directivos a FIFA a intentar arreglar su cagada, pero ya estaba hecha. Por lo cual FIFA anuncia un castigo a México por 2 años fuera de cualquier competición oficial, ¿no? Y es en donde se pierde el Mundial de Italia 90. Un mundial en el que mucha gente de la época dice se tenía la generación dorada, ¿no? Porque venía Hugo Sánchez que venía en su pick de rendimiento, estaba por ahí Zag, estaba el doctor creo por ahí, y varios jugadores más que pues se perdieron de su primer mundial, ya que venía una generación buena del mundial pasado, que era el México 86. Ajá. Y los talentos que iban surgiendo. Aguirre, Tomás Boy y todo eso. Y es entonces que, pero todo se atribuye, dicen, a que José Ramón, a que pelucearon a la televisora con la que trabajaba José Ramón y dijo, pues vamos a darles en su madre estos güey. Y les dieron, de hecho, sí. O sea, no lo dice ahí, pero recuerdo que el güey que ayudó eso era un alto mando del PRI. Ajá. Estaba metido en fútbol y fue un alto mando del PRI. Sí. Y había otro tema muy vergonzoso para él. De hecho, te mandaron carta a Zurich, a FIFA, diciendo como de, hey, bájale tu desmadre. Porque primero los habían cancelado del Prolímpico, o sea, los olímpicos no se habían dejado ir. Y dijeron, oye, vamos a apelar. Y les dijo la FIFA, si siguen cagando el palo, los voy a mandar a la chingada más fuerte. Y fueron a apelar, se querían intocables. Y dijeron, ya dijiste que no, porque literalmente habían puesto que alteraron las actas de nacimiento, que les quitaran por favor esto, porque no estaban enterados en la federación, bla, 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 bla. Le dijo, ¿alteraste actas de nacimiento? Sí. ¿No te diste cuenta? Sí. ¿Tienes que checar antes? Sí. Ni pedo. Por andar cagando el palo. Adiós, Mundial 90. Fueron 2 años de suspensión. Sí. Y pues nos quitaron de ver a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez en su prime. De hecho, sí es cierto, creo que esa es la verdadera generación dorada. Tal vez, pues, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué mi México y su ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido? Sí, ¿qué hubiera sido? Bueno, el siguiente punto es José Ra. Adicto. Bueno, este tema no hay mucha info, porque son entre leguas. Aunque en el año 2025, José Ramón y Faitelson, como siempre, peleándose, ¿no? En todos lados. Se pelea con Faitelson. Y Faitelson, en su enojo, en su ardida, suelta un tweet que dice que José Ramón era un maldito adicto al perico. Al periquín. No, que era un adicto, que era una persona no grata, y etc. Desvelando cosas claves, desvelando más bien secretos que pues no tenía que desvelar, ¿no? Y entonces fue ese el problema. Ahí están los tweets, los pueden checar. Si no les pongo una imagen, no creo, pero bueno. Y eso fue, más que nada eso, que Faitelson declaró abiertamente que José Ramón era adicto. Y va de la mano, muchos dicen que va de la mano porque incluso André Marín, antes de morir, había dicho que quería sacar un libro de todas las cosas nefastas que había hecho José Ramón. Y en una de esas dicen que José Ramón sí era adicto. Que porque tuvo una decaída y que estaba a punto de morir. Pero que no fue por una enfermedad, como él dice, que según fue por las drogas. ¿Quién sabe? Son cosas que no sabemos. Queda la especulación. Porque no sabemos. Solo sabe es José Ramón y la gente cercana a él. Y nosotros no queremos meternos en broncas. No. Exactamente. Y el segundo, me duele mucho. El caso Cabañas. La madrugada del 25 de enero del 2010, Salvador Cabañas recibió un disparo en la cabeza en un bar de la Ciudad de México. En el bar. En ese momento, Cabañas era figura del América, ídolo en Paraguay y candidato firme con Paraguay a hacer un buen papel en Sudáfrica 2010. Sobrevivió, pero su carrera no fue la misma desde entonces. No.
El agresor fue detenido, pero las versiones sobre el motivo nunca se esclarecieron, ¿no? Dicen que por ahí lío de mujeres, que según por apuestas, que por simplemente lo miró feo tal vez. Sí, quién sabe. Sí, sí, güey. ¿En qué afectó ese disparo a Camarón? México perdió uno de los mejores delanteros que tenía en ese momento, más espectaculares de la época. Sí. Y pues el América quedó con ese episodio marcado para siempre, ¿no? Sí. Antes de eso, días antes de eso, se hablaba de una oferta del fútbol europeo sobre Cabañas, que al final, pues, por obvias razones se cayó. Al final Cabañas trató de recuperar nivel, por ahí buscando equipo, pero pues ya no, obviamente ya no quedas igual, ¿no? Porque se dice que, bueno, como dato, pues la bala nunca se la sacaron, ¿no? Porque pues creo que había tocado, había quedado en partes muy sensibles del cerebro en donde por ahí se metían manos, pues si podían matar al propio Cabañas. Entonces, por ahí hicieron virales imágenes en las que hasta de panadero había trabajado, pero siempre va a quedar el que hubiera sido, ¿no? Del Cabañas. Sí, va según Europa. Ajá. Y pues quién sabe, la verdad a mí también estoy triste porque Un caso que es un ídolo americanista al final de cuentas. Ajá. Y eso que llegó a un América hecho trizas, que fue ídolo americanista el hijo de su puta madre. Cierto, sí. Y pues nada, ¿qué hubiera pasado si ¿Qué hubiera pasado si Cabañas? De hecho, me acuerdo esa vez, había perdido el América, pierde el América, y Cabañas dice que se va a desestresar y a no salvar a Bar. Y también dice que, creo que no sé si fue una semana, eso no me acuerdo muy bien, que una semana antes de eso le habían aventado un hielo. Le aventaron un hielo, según queda lastimado, creo que del hombro, y ya no quiso jugar. Después de, no, creo que fue en ese mismo partido, y que estaba lastimado, habían perdido, estaba enojado, y se fue al barbar. Y dicen, ¿qué hubiera pasado si ese hielo hubiera pegado en otra parte donde sí le hiciera daño? No hubiera salido al barbar. ¿Qué hubiera sido si Cabañas hubiera tenido sueño esa noche, no? ¿Quién sabe? ¿Qué hubiera pasado si Cabañas hubiera querido dormir esa puta noche? Pero no sabemos, el hubiera no existe. Y pues nos privaron de ver. Desde ese güey en mundial, que estuvieron a sacar a España. También, no, y sin él. Y sin Cabañas. Y con Tata Martino. Y con el Tata Martino Armando. No, imagínate. Sí, no, está cabrón. Está cabrón. ¿Qué hubiera pasado? Quién sabe, pero yo creo que algo bueno sí. Algo bueno, sí. Vamos con el siguiente punto, que es secuestro de Alan Pulido. Papá. Secuestrito. Contexto. ¿No? Aquí lo tengo. Aquí está. Alan Pulido, futbolista mexicano que fue secuestrado el 28 de mayo de 2016 en Tamaulipas. Raro. Pulido fue trasladado por sus captores y mantuvo comunicación con su familia durante su retención. Según relatos de su hermano, en entrevistas publicadas en medios como ESPN, los captores exigían un rescate y amenazaban con violencia. Pulido logró escapar tras forcejear con uno de los secuestradores, hacerse con un arma y contactar a las autoridades quienes lo rescataron. Esto fue pero vamos con el contexto real. Ok, lo secuestran. De hecho, sale de una fiesta en Tamaulipas, sale con su novia. A la novia la dejan libre, ¿no? La dejan libre, pero a Alan Pulido lo capturan y se lo llevan. Después de estar capturado como 3 días, 2 días más o menos, Alan Pulido ve que un guardia según estaba durmiendo. Según decía que se dormía, ¿no? Que lo cuidaba y se dormía. Dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí puedo. Agarra, forcejea con ese güey que está durmiendo, le quita el arma y que lo deja tirado. Escala una barda y cuando escala la barda se lastima la manita. Y en eso sale, creo que su mano se la torció el captor, ¿no? Algo así. Bueno, su manita queda lesionada y por eso es la famosa foto donde sale con la mano venda. Que dicen que nada más le pasó eso. Nada más se le torció la mano. No levantó, no sé. Nada más. Bueno, las reales fuentes, no reales, las lenguas dicen que ese secuestro fue una cortina de humo para aumentar la confianza del gobierno en Tamaulipas, que creo que el gobernador no sé qué se iba a postular, o no recuerdo qué, pero era un problema político, ¿no? Que le dijeron a Alan Pulido, ¿sabes qué? Secuéstrate y hacemos como que te rescatamos y todo eso y los capturamos y no sé qué, para levantar la confianza en el gobierno de Tamaulipas. Obviamente nadie se tragó el cuento, porque ¿cómo es posible que te secuestren y solo te lastiman la mano? Que pudiste salir solito. Y después salir solo caminando.
O sea, obviamente nadie se compró ese cuento. Tiempo después lo invitan a una entrevista con Adela Micha. Y Alan Pulido dice, no puedo. Es que es muy traumático para mí. Sí. Que no lo puedo contar, no sé qué. Y dice, no te vayas, Alan. No, ya me tengo que ir. Porque no, es muy traumático para mí. No sabes lo que pasé y bla, bla. Es lo que dicen. Si te enfrentas a tus captores y estuviste raptado, ¿por qué no puedes dar una entrevista? Justo, si tuviste los huevos para agarrar un arma y tal, ¿por qué no diste entrevista? Y ese fue el caso de Alan Pulido secuestrado. Allá en 2016. Cuando estaba en Chivas. No tan lejano. Estaba en Chivas, ¿no? Sí. Ya no soy Chivas. Bueno, 2016. Y el siguiente. El bomberazo. El bombero del gol. El bombero del gol. Sí, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez y su escándalo del extinguidor, ¿no? En noviembre del 2012, cuando Raúl Jiménez jugaba en el América y estaba empezando a despegar su carrera como futbolista después de ganar el oro olímpico en Londres, Dulce María García Lescano lo acusa públicamente de golpearla y lesionarla con un extinguidor, pegándole con un extinguidor en la cabeza. Ella dijo que la lesionó, que lo citó en su casa para terminar con él. Raúl Jiménez, según él, no le gustó, no le latió que lo mandaran a la verga, y la agredió con un extinguidor, provocándole moretones, lesiones, hematomas y heridas, ¿no? Que tiempo después salió ella con un collarín y muletas a hacer su declaración, digamos, ¿no? Pero Raúl obviamente negó negó dos cosas. Una, haber tenido una relación con ella, y dos, pues, obviamente haberla golpeado, ¿no? Sí. ¿Quién sabe quién en el seno juicio? No, sí, yo la golpeé. No, pues no, creo que no. No, pendejo también. Menos en el momento que estaba tu carrera, ¿no? Ajá. La mujer simplemente ya no se presentó a rectificar su denuncia. O sea que ahí como de, quién sabe si. Y pues no hay registros de cargos formales o de sentencia contra Raúl Jiménez. O sea, simplemente hubo morbo porque pues, decían que Raúl Jiménez era bueno, hasta tiempo después siguieron los escándalos, ¿no? Con que Raúl era golpeador y... Sí, que no sé qué. Y que no sé qué. Que según los policías del Guapa lo habían visto también. Que no sé qué. Pues ya ese fue el bomberazo de Raúl Jiménez, ¿no? Sí, también me da risa porque la chava presentó hasta boletos de partidos que iba y todo. Y la verga. Sí, y lo apoyó en los Olímpicos. Presentó fotos con él también, sí, ¿no? No. Y Raúl dijo, pues es que es una fan, pero siempre viene aquí y está chingando a la madre. Dice, no, pues no. Dice, yo no la conozco, nada más es una fan que me está acosando. Y dice, y dijo, voy a levantar una denuncia de acoso. Y creo que fue cuando la chava dijo, es que ya esto no. sí va en serio. Ya no juego. Ya no quiero jugar. Ya tuve mi momento de fama, dijo. Sí, yo creo que quería eso, dinero y fama, ¿no? Pues ¿qué más? Ay, mi bomberito. Ojalá regreses a Cuapa. Ojalá y metas un gol en mundial, por favor. Ya el super Cherito. Cherito tiene 3, ¿no? ¿4? 4 goles en mundiales, ¿no? Una Francia. En Brasil. Argentina. Le metieron a Argentina. De ahí ya no metió más. En Brasil no metió, ¿no? Holanda lo metió Giovanni. Metió uno en Brasil. Peralta metió el de Camerún. En Brasil no. Sí, con Francia. Sí, porque fue de Guardado, fue de Chicharito y fue de Rafa Márquez. 3 goles. Y aparte contra Corea mete uno en Rusia. 4 goles. 4 goles. ¿Tú crees que sí lo vas a superar, Raúl? No. Yo digo que sí. Si México no juega cagada, sí. Doblete contra Sudáfrica. Hat-trick, ¿no? Hat-trick contra Sudáfrica, ¿no? Bueno, vamos con el último punto del iceberg. Esto es el Chalichis de la Volpe. Este sí es un tema más largo de lo que yo imaginaba. Sí, porque tiene mucho corto. Pero bueno, aquí donde la Volpe, cuando era director técnico de las Chivas, allá por el 2014. Fue en abril del 2014. Fue el entrenador de las Chivas. Voy a contar la versión que se da, ¿no? Dice que la Volpe llegó con la podóloga del club, ¿no? Porque se decía que no solo le revisaba los pies, que según le hacía masaje a los jugadores. Bueno, en esto la Volpe se entera, llega en bata y le dice, chécame el pie, ¿no? Y le dice, checa los pies, le dice, oye, ¿me puedes dar un masaje? Y la chava como que saca donde dice, pues sí, está bien, ¿no? Le dice, ve subiendo más la mano.
Y creo que se la sube él, no sé qué pasó. Ajá. Y así, y pues estaba en toalla del señor, no tenía nada de abajo. Y dice que pues, ya fue el abuso sexual, ¿no? El abuso sexual. Y pues ya, después, obviamente esto la chava lo declara porque esa chava era sobrina de la esposa de Vergara. Oh. Belén, la Belén apodóloga, Ajá. era esposa de, ¿cómo se llama? Esposa de este güey. Esposa. No, Belén era sobrina, creo que de la esposa de que era de Vergara en este Okay. tiempo. Entonces la chava va con ella y le platica obviamente se enoja, ¿no? Platica con Vergara y le dice, oye, ¿qué pedo con este güey? Bla, 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 ¿no? Es cuando hacen la denuncia. Hacen la denuncia y por ende el club dice, ¿saben qué? La golpe está Vetado. vetado. Bueno. Ok. ¿No? Eso fue el abuso, fue la denuncia, bla, 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 bla. Ahora, lo que se dice. En ese tiempo se decía que Paco Palencia, que era director deportivo del Guadalajara, no se llevaba bien con la Volpe. Se llevaban pésimo. O sea, se rompió la relación. Porque obviamente Palencia dice, quiero a la Volpe. Lo traen y creo que se pelean o algo, no recuerdo muy bien, pero que no se llevaban bien ya después. Esto va de la mano con que la Volpe, según dice la Volpe, que él llega porque le dicen que porque él llega a un Chivas que estaba en problemas de descenso y todo eso. Roto, sí. Estaba roto. Entonces la Volpe se entera de que la podóloga pues, no es podóloga, o sea, como que sí es podóloga, pero que no se dedica solo a la podología, que empieza a hacer de que te haga masajito a los futbolistas. La Volpe se entera y se enoja y dice, oye, no puede que esté pasando en este club así, o sea, hay que tener mentalidad, hay que estar cabrones. Ajá. La Volpe va y dicen que va a reclamarle, le dice, oye, nada más te pido que ya no les hagas masajes a los jugadores, que los dejes en paz y nada más dedícate a los pies. Que esta chava se molesta y va y le dice a la tía. Pero se dice que Paco Palencia, al llevarse mal con él, gestó todo esto. ¿Me cree? Sí, si hubo reclamo, según se dice, no me consta porque no estuve ahí. Se dice que pasa esto y todo el rollo. Y la Volpe dijo, pues con esto me lo chingo. Y se lo chingó. Y se dice que Palencia se arrepintió y por eso renunció a Chivas. Se dice. Se dice. Se dice, quién sabe. Lo que la gente cuenta. Dice. Es lo que la gente cuenta. Yo estoy contando lo que la gente cuenta y los foros y todo eso porque creo que ese tema fue muy popular en su momento, que sí pasó todo eso. Sí. Pero dicen que no fue verdad lo de la voz. Dicen, no me consta. Cuentan. Yo no me quiero meter en perros. No, y así fue como terminamos esta partita del iceberg. Bonito. Formato distinto, ¿no? Sí. Porque selección mexicana hubo, pero fue una cagada. No mames, no nos daba para hablar de... No nos daba, no. Y aparte, pues, creo que nos alargamos, ¿no? Como vamos para 2 horas. Pero sí, ya, porque nos tenemos que ir. Y pues nada, muchas gracias por ver. Y si eres de los que se quedó al final, muchísimas gracias. Nada. ¿Algo que agregar, mi Abril? Si les gusta este tipo de formato, nos pueden decir y... Sí, igual trataremos de traerlo más seguido, igual, si les gusta. Sí, una fecha FIFA, un pinche... Nos hacemos un espacio en la semana y hablamos sobre esto. De igual manera, pues, es un formato diferente. Si les gusta, pues díganlo y nosotros lo traemos más. Obviamente, a lo mejor y en un momento hablamos sobre todo la desaparición del Tibu porque es Va para contar. Va para contar y así, ¿no? Pues nada, muchas gracias por ver. ¿Algo más que agregar, Melvin? No, sería todo. Pues gracias por ver. Gracias por su like, su comentario. Si comparten los videos, pues gracias. Se le agradecería mucho si se suscriben. Sí. Comentan, por favor. Y pues nada, nos despedimos con esto. Muchísimas gracias, mi quiniela. Y nos vemos en el siguiente episodio con, ahora sí, la programación habitual, las predicciones, bla. Muchas gracias. Bye.